Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos ya a través de la www.onceradio.com. Estamos haciendo nuestro programa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana, Efecto Punch. ¿Qué queremos hacer? Conversar con ustedes, hablar sobre los temas que en otros medios de comunicación no se hablan, así que vamos a empezar como siempre la semana con nuestro invitado científico. Vamos a hablar sobre la burbuja social, esta burbuja social que es un poco algo que se está masificando en nuestra ciudad. Todo el mundo cree que está bien en su burbuja o creemos que estamos bien. Necesitamos conversar sobre eso, a ver hasta qué posibilidad esto es posible, si tiene base científica, si no. Y en la segunda parte, en cambio, vamos a hablar con una facilitadora en desarrollo personal sobre cómo el movimiento puede servir, sobre todo en el caso de las mujeres, a reencontrarse, a tener más oportunidades en este mundo tan difícil para la mujer, como sabemos todos y todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con nuestro invitado, que ya nos confirman que está aquí. Ya volvemos. Bienvenidos. Centro Psicológico Holístico Integral. Te brinda terapias a domicilio o en línea, terapia de pareja, terapia individual, terapia familiar, terapia de duelo y más. Llámanos al 099 26 30 82. Ya estamos de vuelta, amigos, amigas. Gracias a la gente que nos sigue apoyando este emprendimiento comunicacional, a nuestros auspiciantes. Ya cada vez crecemos, cada vez somos más los que seguimos el pensamiento crítico, o al menos de alguna manera queremos conversar cosas diferentes. Para eso hemos invitado a Santiago Guerrero. Él es PhD en biología molecular. Él nos va a guiar un poquito sobre el tema de esta mañana. Queremos ponerlo en pantalla y darle la más cordial bienvenida a Santiago Guerrero. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un excelente programa. Bueno, aquí estamos para responder cualquier pregunta que tengas y para informar a la población. Gracias, Santiago. Gracias por tu tiempo. Siempre es bueno que sea podernos comunicar por estos espacios, ¿no? Y más si sirven a la comunidad. Santiago, ¿cómo le ves tú, cómo analizas la situación de la ciudad? Antes de entrar en el tema para hoy es esto de la burbuja social, ¿no? Estamos ahora tratando de generar, o estamos inconscientemente o conscientemente desarrollando estas burbujas sociales donde en cierto modo dependemos si el amigo, si el familiar nos dice la verdad, ¿no? Si es que no ha tenido contacto. Todos los días nos despertamos con ese susto a ver si tengo todo, a ver si sabe bien el desayuno, si tengo gusto, si no me duele el cuerpo. Todos los días, ¿no? Todos los días estamos haciendo cálculos. ¿Cuándo fue la última vez que salí? Estamos con una paranoia permanente. Entonces, ¿cómo ir entendiendo eso nosotros? Te damos la bienvenida, por ahí te suelto un poco por dónde iría la conversación. Y nada, quisiéramos escucharte tú como miembro de la comunidad científica que está ya trabajando con este tema COVID. Si nos cuentas un poquito primero cómo va la situación, cómo le ves a esta ciudad después de lo que se termina el estado de excepción y cómo se han venido dando las cosas, ¿no? Bienvenido, Santiago, te escuchamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, justamente al acabarse el estado de excepción, la gente pues tal vez te dice, pues se acabó la pandemia. Uh-huh. Y eso no es verdad, justamente la pandemia sigue y las personas se siguen contagiando. Entonces tú tienes una especie de burbuja, como tú lo llamas, en donde piensas que tal vez ya se acabó y no te puedes contagiar. Pero eso no es cierto, porque los contagios van a seguir aumentando y eso lo vamos a ver justamente de aquí a 2 semanas, porque el estado de excepción se acabó justamente, fue el 14, entonces en 2 semanas se esperaría que hayan brotes, es decir, que hayan contagios, que hayan el aumento de contagios. Por ejemplo, en España hubo un brote de 4.000 contagios en un día, 4.000 pruebas positivas en un día. Entonces, se esperaría más o menos eso en la ciudad de Quito,
justamente porque no se siguió, digamos, una concepción técnica para poder quitar el estado de excepción. Todavía epidemiológicamente había muchas cosas que habían que analizar. Entonces, sí, es bastante complicado el asunto y hay que entender que no porque se acabó el estado de excepción, se acabó la pandemia. Ya. Sí, es preocupante, ¿no? Las cifras siguen aumentando, llevamos más casi a los 120.000 casos, si no es que ya pasamos de esa cifra. Y, y nadie sabe, yo te digo honestamente, no sé, o sea, creo que el hombre también, bueno, esto ya tendríamos que hablarlo desde una manera más subjetiva o con un analista en temas mentales, por decirlo así. Pero creo que, no sé, es un momento como que se nos fue el miedo. O sea, yo siento que este relajamiento sí nos incumbe, ¿no? O sea, tenemos miedo de una manera también, no podemos vivir con miedo. Entonces, ahorita hay esta ambigüedad, ¿no? Estamos relajados, no estamos relajados. ¿Cómo entender eso? O sea, cuando tú hablas de que la pandemia sigue ahí, ¿cuál es el ejercicio personal que debemos hacer como familia, como amigos, como en el trabajo? ¿Por dónde va? O sea, tenemos que mentalizarnos que esto sigue y que es necesario tener los métodos para prevenir. Sí, justamente acuérdate cuando empezó la pandemia y pues Ujú, todo el mundo tenía muchísimo miedo, incluso eh, recuerdas las largas colas que había en el supermercado para comprar, la gente a veces tú veías que tenían como doble máscara, ujú. gafas y todo el mundo tenía su pastillete de alcohol que llevaba, que llevaba ahí colgado. Y ahora es como que este miedo se fue, y este miedo se fue y ahora la gente es como que sale, está más relajada, pero el virus todavía sigue circulando. Entonces nosotros tenemos que, justamente como ciudadanos, entender que eso sigue pasando. El virus sigue en la población. Entonces tenemos que mantener, no tenemos que relajarnos, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. Y bueno, de manera que, sí. No, solo te quería preguntar ahí porque interesante cuando hablas del virus, quería preguntarte eso, o sea, ¿en qué estado está el virus? Porque acuérdate que siempre hablábamos de la meseta, de la curva y todo eso, ¿no? Y no, se nos ocurre, o sea, te digo, desde nuestra experiencia personal, se nos ocurre y todos ya somos sabios del virus, ¿no? Todos tenemos las recetas, ya sabemos. La pregunta es, ¿el virus sigue siendo fuerte? ¿El virus cada vez es más fuerte, ha mutado más, es más peligroso? ¿Podemos decir que la carga viral es menor? ¿Cómo está el virus? O sea, que es un tema que tú nos podrías ilustrar. El virus, no sé, bueno, le damos incluso al virus de estas características de vida, ¿no? O sea, a la final no sé si podemos hacer eso, pero en el imaginario popular sí. Entonces, ¿cómo está el virus? ¿Es tan grave? ¿Ya no es tan grave? ¿Está flotando? ¿Hay algún cambio en ese sentido? ¿Es científicamente la base para creer que si ahora te contagias ya no va a ser tan grave como lo que pasó en Guayaquil? ¿Cómo le...? Bueno, justamente hay muchos factores que hay que analizar. Ujú, Uno de esos factores es, digamos, la evolución de los virus en general. En ujú, una población con evolución un virus, pues, se va seleccionando a medida que va, digamos, ingresando en la población. ujú, Entonces se seleccionarán las cepas que mejor se adapten a la infección en las personas. Y justamente se habían detectado muchísimas mutaciones. Ahora mismo hay un montón de genomas de los virus secuenciados. En Ecuador tenemos algunos ya gracias al trabajo de la San Francisco, y en el resto del mundo pues hay un montón de secuencias. Entonces se han comparado las secuencias para ver cómo evolucionan. Entonces se ha visto que hay mutaciones que se han ido quedando en el virus, y justamente hay una mutación súper interesante que hace que el virus tenga, tú sabes, estas espigas del virus, que usa el virus para atraparse ujú. a la célula humana. Pues esa mutación hace que las espigas aumenten. Entonces significa que el virus va a pegarse mejor a las células. Sin embargo, pues habría que hacer más estudios para ver si hay cepas que son más infectivas o van a causar más la muerte a las personas. Es una cuestión de evolución. He visto muchas noticias que dicen, hay una nueva cepa de virus que es más mortífera y demás, pero en realidad hay que verlo desde un punto de vista evolutivo. El virus siempre va a estar
teniendo mutaciones, y para poder llegar a concluir que una cepa puede causar la muerte a más personas, necesitas muchos estudios, necesitas bastantes estudios para poder comprobar eso. De ahí a nivel general, pues hemos visto que la pandemia se ha ido minimizando sistemáticamente. Tú sabes, al principio, pues teníamos las medidas, vino esto de los semáforos, se pasó del semáforo rojo al amarillo, nunca pasamos al verde, nunca existió eso, se quitaron las medidas, poco a poco se decía que había menos contagios, pero hoy hay una cifra que realmente es bien importante, que es el número de muertos en exceso. Eso que es comparado con años anteriores. Entonces se veía que el número de muertos en exceso era más de 30.000. Y eso era 5 veces más de lo que decían las cifras oficiales. Entonces ese dato, digamos, crudo, es un dato bastante importante. Si tú ves las estadísticas del virus, tú tienes una tasa de mortalidad de 5%, ¿verdad? Entonces, si atribuyes esas tasas, ese 5%, quiere decir que hubieron 3 millones de contagiados, y no que decía la cifra oficial, dependiendo, o sea, si comparas con estas muertes en exceso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera... Perdona que te corte, Santi, cuando hablas de estas cifras que son proporcionales, dices, es muy probable que haya habido 3 millones de contagiados, o sería la dinámica para entender al menos por qué tantas muertes, ¿no? Porque estamos hablando de cifras no oficiales. Pero esto no quiere decir que tal vez alguien ya tuvimos el virus, fuimos asintomáticos, le vencimos al virus. ¿Podría darse eso? O sea, puede pasar esa dinámica, por ejemplo, en Guayaquil, que ya no esperar un rebrote fuerte, que haya esta protección de rebaño que dicen, ¿no? O sea, eso, ¿cómo en esto que siempre quedaba en el aire flotando, ahora que hay más estudios, ¿es real, no es real? ¿Puede pasar? Bueno, justamente a nivel inmunológico se están entendiendo exactamente cómo funciona la inmunidad frente a este virus. Hay personas, por ejemplo, que no desarrollan síntomas y no presentan anticuerpos para este virus. Entonces, parece ser que la respuesta inmune es incluso anterior para poder controlar el virus, ¿ya? Y ahora mismo más o menos se sabe que las personas que desarrollan anticuerpos, estos duran de 3 a 4 meses. Pero esos son estudios que tenemos, digamos, hay evidencia. Y en un futuro, pues, se esperaría ver, o se necesitaría más estudios para ver si estos anticuerpos pueden durar más, o cómo funciona esta respuesta inmunitaria inicial. Las células digamos, han evolucionado con las infecciones virales. Entonces, nosotros tenemos proteínas que destruyen los virus. Estas proteínas, por ejemplo, se llaman factores de restricción. Hay proteínas específicas que reconocen especies virales y las mutan y las destruyen. Entonces es posible que estos factores de restricción sean en ciertas personas muy fuertes, que ni siquiera necesitan que generar anticuerpos para mantener una respuesta duradera, digamos. Claro. Pero sí, entonces es muy difícil hablar de una inmunidad de rebaño. Eso es lo que hicieron en otros países, intentaron llegar a eso y pues las muertes se dispararon. De ahí justamente al hablar de estos 30.000 muertos, 3 millones de contagiados, los 3 millones quiere decir que no se murieron. Dentro de los 3 millones, ¿cuántos tuvieron síntomas y cuántos fueron asintomáticos? Según las estadísticas, la mayoría de personas son asintomáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes el virus, puedes estar contagiando a otras personas, pero al final no estás presentando síntomas, entonces nunca te vas a ir a hacer una prueba para ver si tienes el virus. Eso justamente, volviendo al tema esto de la burbuja, esa es la clave, porque una persona asintomática, pues dentro de este relajamiento que ahora hay, podría contagiar a las otras personas. Y ahora hay algo que es bastante importante, justamente hay un cuadro de, digamos, el nivel de riesgo dependiendo en dónde estás. Y, digamos, lo menos riesgoso sería estar en espacios abiertos. Entonces, yo creo que si la población, pues, mantiene las medidas de seguridad y se intenta estar en espacios abiertos, por ejemplo, parques o, qué sé yo, en terrazas abiertas en donde se pueda compartir con el distanciamiento social, de esa manera podríamos, de alguna manera, evitar.
Pero Ujú. sí, tú vas a las iglesias, por ejemplo, o lugares donde está más cerrado el riesgo, es más alto. Entonces ahí esos lugares tenemos que evitar. Volviendo, estoy poniendo una imagen, ojalá nos puedan ayudar desde estudios a ver si logramos compartirle que tú la veas. Volviendo en este tema, cuando hablamos de esta inmunidad de rebaño, cuando hablamos de estas personas asintomáticas, que podrían haber muchas, que serían la mayoría, y ese es el riesgo, como tú bien lo aclaras, de las burbujas sociales, porque a la final sería es lo que necesita el virus, ¿no? Estos espacios de gente sana para seguir sobreviviendo, básicamente. O sea, le estamos dando como alimentación. Ahí surgen otras preguntas porque hay muchos niños y los niños no son vulnerables al virus. No sé, desde mi ignorancia en temas científicos, se me ocurre, ¿por qué no a través de los niños ha podido llegar como el antídoto? O cómo entender eso? Porque también hay muchos niños que están con sus familias, ¿no? Y a la final los niños también contagian, no contagian, ¿qué riesgo tiene un niño? O sea, es decir, tú puedes acercarte a un niño sin ningún problema, el niño va a estar bien, pero el niño podría contagiar a sus padres. ¿Cómo ves eso? Ahora que ya se vio este fin de semana muchísima gente saliendo, muchísima gente en los parques, entonces, ¿cómo entender esto? El tema con los niños es un poco más complicado porque no es que son, digamos, inmunes, así sí Ujú, se infectan y se ha visto incluso casos raros que han generado otro tipo de alergias o enfermedades en niños. ujú. Entonces, tomando en cuenta siempre lo que pasa en los países que están más adelantados, digamos, a esta historia, en Alemania, por ejemplo, pues empezaron las clases presenciales y eh, se, se, se tuvieron que cancelar las clases porque hubo un brote. Un niño estaba contagiado y contaminó a otros niños. Y tú sabes, los niños es difícil que utilicen mascarilla. Entonces, digamos, si tú vas a un parque, ahora que ya no hay medidas de restricción, pues los parques no están repletos. Y los niños pues tendrán una mayor probabilidad de contagiarse, ser asintomáticos y contagiar pues, a sus familiares. Hay Ujú. otra cosa que veo en esto de las burbujas sociales, la gente al relajarse, pues en la pandemia las personas mayores, al menos mis padres, estaban en la casa y No no salían. han salido, pero en muchas otras familias no han salido durante estos 4 meses. Entonces, eso es bastante, digamos, grave porque son personas de riesgo. Entonces, si vuelven a salir y, digamos, hay alguna persona que ha sido sintomática, pues se puede contagiar y así pueden darse estos nuevos brotes, estos nuevos picos. Ujú. Entonces, no hay que relajarse, hay que mantener las medidas de seguridad en ese sentido, hay que ser bastante conscientes. Yo siempre digo que el Estado debería decirte qué hacer. Entonces, si el Estado te dice a ti, eh, hay el virus, no salgas, no sales y no pasa nada. Pero si tú, justamente el Estado te dice, se acabaron las medidas, no pasa nada, le da la responsabilidad a los ciudadanos de cuidarse. Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio en ese sentido. Entonces, no puede ser todo la campaña yo me cuido. Debe ser yo me cuido con responsabilidad del ciudadano, obviamente, pero con medidas sanitarias bastante fuertes. Y eso ya no hay. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Claro, hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Mira, verás, en esta información que la tomamos de hecho del Ministerio de Salud Pública y que está basado, me parece que en las normas de la OMS, hay unos gráficos que entienden esto, podríamos entender que si es una burbuja social, o sea, de hecho hay dos gráficos, ¿no? Más abajo vamos a ver otro, entonces, desde el fundamento científico, ¿qué es y qué no es? Entonces, mira, por ejemplo, las de abajo dicen no son. Entonces, podríamos regresar a la primera parte para que tú nos aclares eso. Esto Bueno, sería... sí, justamente la idea sería, las personas que ven en el mismo lugar, pues obviamente tendrían menos riesgo. Pero es Ujú, muy difícil mantener eso, porque un miembro de la familia puede salir al supermercado a comprar, se puede haber contagiado de millones de formas posibles, miles de ujú, posibilidades, y esa burbuja social se convertiría en los ejemplos que estás mostrando abajo. ujú. Entonces, eh,
a pesar de esto, sí puede existir alguna, o sea, es muy improbable que se llegue a tener este tipo de burbujas sociales. Siempre, a ver, yo hablando con amigos, tengo un amigo justamente que, bueno, pues tiene dos hijas, vive con su esposa, entonces en teoría sería una burbuja social, ¿verdad? Ujú. Pero justamente me comentó el otro día que su cuñada les había ido a visitar, porque esto ya se acabó y pueden ir a visitar, digamos, con distanciamiento social y lo que quieras. Pero en algún punto, digamos, yo qué sé, es que hay segundos en donde uno puede descuidarse, tose, se saca la mascarilla o se tocó la boca y tocó alguna superficie que después una de sus hijas pudo haber tocado. Entonces hay muchas posibilidades en donde se pudieran haber contagiado. Entonces lo que pasó es que esta cuñada que fue a visitar después dio positivo para el examen de PCR. Ujú. Entonces hay que generar el miedo con esta familia de mi amigo, tiene que hacerse pruebas, tiene que esperar 5 a 7 días para ver si hay síntomas, si es asintomático, si no es así. Entonces es muy difícil alcanzar esta burbuja social como podemos ver en la diapositiva. Ya. Podemos verlas de abajo. Bajamos un poquito, gracias a Roberto Guayasamín que nos ayuda desde estudios. Eh, ya, si estas no son burbujas sociales y ahorita escuchándote este planteamiento de una burbuja social suena bonito, pero no es práctico, no Es muy funciona. Es improbable. decir, es muy improbable que funcione. Ya, ahora estos ejemplos, por ejemplo, mira, grupos de amigos conversando, eso te digo, ahora pasa por la confianza, ¿no? O sea, vos, ¿dónde estás? No, yo estoy bien. El otro, no, yo estoy bien. Y a la final decimos, hay que vivir sin miedo y pasa esto, ¿no? Mira, en la familia incluso y en el trabajo, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Esto ya sería una situación de riesgo? Claro, justamente, tú ves el grupo de amigos en una fiesta, sin contacto social, sin mascarillas, familiares de la mitad, tú puedes ver adultos mayores, en donde son personas de riesgo. Y sí, hay gente que, digamos, un poco desde la ignorancia, digamos, de que la pandemia sigue, el virus sigue circulando, más lo que quitan las medidas, pues tú te relajas y tú puedes ver que existen estas burbujas sociales y la gente, digamos, está tranquila conversando y se pueden contaminar. Entonces, a ver, algún ejemplo, qué sé yo, tú puedes tener algún amigo que te diga, a mí ya me dio el virus, Ujú, ¿ya? Y sí, tengo un amigo que le dio el virus y tiene anticuerpos, entonces tú dices, él está inmunizado, no le va a pasar nada, ujú, ¿ya? Pero es posible, dentro de la evidencia científica, es posible que pueda él tener una reinfección. Y obviamente se piensa que estas reinfecciones no son tan graves, pero sí existe una posibilidad de que esa persona reinfectada podría contagiar a otra persona. ujú. Entonces, digamos que todo el mundo te puede decir, no, yo estoy bien. Sí, incluso mis hermanos, mi cuñada me dicen, no, nosotros no nos ha pasado, estamos bien. Y es difícil llegar a eso porque tú le dices, no, pero entiende que puede ser asintomático, entiende que te puedes haber contagiado dentro de miles de posibilidades. Entonces, no tenemos que vernos, no hay que verse. Y muchas veces, pues, la gente se enoja, se resiente o no te dicen nada y se reúnen con tus padres o lo que sea. Pero es bien importante tener en cuenta que el virus está todavía ahí, hay que ser bastante responsables, hay que poner en prioridad la salud de las personas antes de, digamos, el hecho de celebrar un cumpleaños, una boda o demás cosas, ¿no? Entonces, hay situaciones, digamos, personales en donde eh, tú estás dentro de estas burbujas no sociales como la fiesta que está en la mitad Ujú. y están celebrando, entonces todo el mundo quiere tomarse tal vez una foto sin la mascarilla porque es algo muy humano, digamos, entonces la gente saca la mascarilla y, y ahí lamentablemente pues estás perdiendo muchas cosas y tienes bastante riesgo de que te puedas contagiar. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado y, digamos, luchar con estas cosas. Mucha gente dice, pues, no pasa nada, yo no estoy enfermo. Y otra persona que tal vez no sabe mucho, que no sabe nada, que es un asintomático de las muertes, que ha escuchado que que hay pocos contagios, que ha escuchado del gobierno que ya no tiene que haber medidas,
pues sí, a mí tampoco me pasa nada, pues salgamos a tomarnos una cerveza o cosas así. Y Ujú, eso no está bien. Entonces, digamos, desde un punto de vista del Estado, si queremos seguir con esta campaña Yo Me Cuido, debería ser una campaña bastante agresiva para que la gente sepa exactamente qué es, está pasando y cómo circula el virus. ujú. Y pues de ahí que la gente tome decisiones. O sea, a mí me gusta hablar desde lo que yo vivo, ¿no? Justamente como te digo, familiares me dicen, no, pero ya no tengo nada, salgamos. Yo les intento explicar, pero se molestan, entonces es difícil. Y yo vengo de la parte científica, pero imagínate otra persona, pues dirá, salgamos y ya está, y todos estarán saliendo y disfrutando. Pero no es así, hay que tener cuidado. Sí, y qué preocupante, ¿no? Porque a la final a muchos nos hacía falta también el contacto, ¿no? También el estar con alguien. Es decir, una recomendación sería reunirse, pero todos con tapaboca. O sea, deberíamos tenerlo, eso sería lo ideal. O sea, yo, por ejemplo, obviamente sí quiero verles a mis padres y quiero estar con ellos, pero lo que yo hago es no, ellos me dicen, ven a almorzar, y yo les digo que no está bien. Pero lo que hago es, al menos voy a su casa, salimos a la calle, a 2 metros de distancia, con tapabocas, hablamos un rato, tal vez les debo alguna cosa, y ahí se acaba. Ujú. Y digamos, hasta ese punto llego yo. Pero hay otras personas justamente entrarán a la casa, comerán, se quitarán las mascarillas. Entonces, hay ciertos detalles en donde tú puedes aumentar el riesgo de contagiar si tú fuiste asintomático. Pero obviamente no vas a tener el dinero ni tiempo de hacerte una prueba cada 15 días para ver si tienes algo y para ver si puedes ir a ver a tus familiares. Entonces tienes que ser más responsable en ese sentido. Y la gente también dice, no, la vacuna tal vez ya va a salir y ya vamos a estar todos tranquilos, pero no es el caso. Eso falta mucho todavía. Claro, falta mucho y como tú dices, falta mucho desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, de los gobiernos locales, falta una campaña más agresiva de que, bueno, ya estamos todos contra todos en la calle, pero hay que cuidarse y cuidarse más. Y claro, hasta otra cosa que debería hacer el Estado es las pruebas masivas, ¿no? O sea, ahorita deberíamos tener unas 17 millones de pruebas. Aquí hubo una campaña, pasó una campaña de una organización que están importando pruebas bien baratas, ¿no? Son pruebas rápidas, pero que tienen un determinado tamizaje que puede servir y al menos para descartar en primera instancia el virus, pero por lo menos esa deberíamos hacernos, ¿no? Y unas pruebas en el mercado, o sea, no son tan caras y con 5 millones de dólares que se va a dar a cada candidato, podríamos comprar pruebas para, por lo menos para las ciudades más grandes y ir comprando para las pequeñas. Incluso podrían comprar para todo el país, ¿no? Les alcanzaría la plata y les sobraría con esta plata que vamos a usar en estas elecciones raras. Pero volviendo a nuestro tema que nos preocupa, No, pero sí quiero Santiago. tocar un poco ese tema, porque yo lo que he visto en esta pandemia, como te decía, pues siempre hubieron, digamos, errores, ¿ya? Ujú, En un principio, pues con la anterior ministra de Salud, la respuesta del Ecuador fue muy lenta. ujú, Y la academia, pues decía, tenemos que tener los reactivos para poder detectar el virus, tenemos que dar espacio a las universidades para que ellos puedan hacer las pruebas. Entonces, digamos que se luchó, ¿ya? Y digamos que todos estos errores y todas estas mala interpretación de los datos que se han hecho tiene un origen común. ujú, Y el origen común es la falta de apoyo a la ciencia para las decisiones políticas. Es decir, las decisiones políticas no toman en cuenta la ciencia. Y eso siempre ha pasado. Ese es el error ujú. común que está pasando en todo lado. Por todo lo que hemos vivido, las muertes que se ven en Guayaquil, tantas cosas eh, sucedió porque fueron decisiones políticas no basadas en evidencias científicas, en evidencias estadísticas. Ujú, Y eso es bastante grave porque es una situación que es técnica, que se debe manejar desde un punto de vista técnico-científico. En este momento, por ejemplo, la asamblea, tú ves, no hay un comité, en otros países hay comités científicos que ellos tienen voz y voto para aprobar leyes en base a datos científicos. Eh,
Yo me acuerdo cuando nos llamaban al COE del municipio a dar nuestra opinión, pasábamos horas hablando, y al final de todo, pues la decisión era una decisión política por intereses ideológicos, más no por una estadística. Entonces eso a mí me indigna un montón porque en este punto la ciencia es la que tiene que guiar, la ciencia es la que tiene, no la ideología, no No, digamos, no los dogmas. no los dogmas, es la ciencia, le guste a quien Aquí. le guste. Pero esa es la idea, y el Ecuador no tiene eso. Entonces, lo que debemos hacer en un futuro, en esta investigación post-pandemia, digamos, lo que tenemos que hacer en ese futuro es incluir la ciencia con voz y voto, porque no solo puede tener voz, tuvimos voz, pero nunca un voto, nunca pudimos decir, nosotros, 200 científicos, decimos que no pasemos del semáforo amarillo. Y la ciencia también tiene que estar, porque hay un dilema, ¿no? Tú dices salud o economía. Entonces tú dices, a ver, el político dirá, dependiendo de su ideología, pues dirá economía, ¿verdad? Y da igual la salud. Pero no se trata tampoco de tener un equilibrio de economía. Se trata también de buscar las ciencias, usar las ciencias, en este caso económicas, para buscar las mejores soluciones, manteniendo en prioridad la salud, porque debe ser un estado de salud. Todo el mundo debe tener estados de salud. La salud es la prioridad para las personas. No puede ser. La economía, obviamente, hay personas que llegan a un punto en que no tienen ni qué comer y tienen que salir a las calles a vender. Pero para eso también está la ciencia social, las ciencias económicas, para buscar soluciones. Entonces, en ese sentido, pues, la ciencia en general, no solo las ciencias, digamos, de la vida en este sentido, sino las ciencias económicas también tienen que guiar políticas. Y eso no está en el Estado, y eso no está, el mundo tiene que cambiar en ese sentido. Claro. Hay cosas muy graves. Tú ves en las redes sociales, justamente hace poco estaba viendo un documental, nosotros no somos somos usuarios, y nuestros datos pues se intercambian. Nuestros datos es justamente la manera de ganar dinero. Y tú ves en las redes sociales, calculan todo. ¿Cuánto tiempo te quedaste en esta foto? ¿Cuánto tiempo ni sé qué? Para que a ti te den los posts, que a ti te va a interesar para tenerte más tiempo ahí, para darte más anuncios y ganar más dinero. Y en ese sentido, pues, crecieron los fake news de manera exponencial. ¿Por qué? Porque los fake news te atrapan. Las redes sociales es como una droga. Te atrapan y los fake news explotan. ¿Cómo puedes vivir ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora en un estado, digamos, en donde existen los fake news? Lo del dióxido de cloro fue exactamente lo mismo. Nunca sirvió el Es dióxido de justamente cloro. para atraparte, es para atraparte. Las redes sociales, ahora todo se maneja con redes sociales, ¿verdad? Todos te atrapan con los posts que tú tienes en base a los cálculos. Eso sí usan la ciencia, en cambio. Eso sí usan la ciencia, sí usan la estadística para saber qué post te gustó más, en qué tipo de post te quedaste más tiempo, cuándo diste like, cuándo no te gustó, cuándo te enojaste. Y Claro. eso te va alimentando. Y eso generaron los fake news. Y ahora tenemos que luchar contra eso. No hay reglas. Tú sabes que los suicidios en adolescentes aumentó como 170% cuando empezaron las redes sociales en ese sentido. Es muy grave, entonces tenemos que luchar con eso, tenemos que luchar con un Estado divorciado de la ciencia, tenemos que luchar con la ignorancia de las personas. Es muy difícil, entonces nos queda simplemente intentar estudiar esto, intentar comprender, justamente como tú lo hiciste cuando empezaste con el programa anterior. Tú Claro. querías entender eso, hablabas con más personas, tener una visión, pero eso fue desde tu iniciativa. Otras personas capaz no tendrán tiempo para eso y se dejarán llevar por estos fake news, por el Estado que minimizó sistemáticamente esta pandemia desde el inicio, se dejarán llevar por toda esta campaña Yo me cuido, todo está abierto, seamos felices, salgamos. Y al final, ¿qué queda? Más muertes. Sí, oye, yo no quería entrar todavía en este tema, pero, pero tú ya entraste. Se me queda una preguntita para el final. Pero qué importante tu criterio, ¿no? Es un criterio sentido y me identifico totalmente,
Porque sí, ¿no? O sea, tú me dices cosas que parecieran que no son graves, pues son gravísimas, ¿no? El hecho mismo de que las decisiones que se hayan tomado nunca fueron con una base científica, sino una base política, en el mal sentido de la palabra, por supuesto. Y ahora están entrampados en esto, ¿no? Ellos mismos se tendieron la trampa, ellos mismos se dañaron y a la final tenemos como tú dices, una ignorancia en el país brutal en términos de la información científica con respecto a qué hacer y qué no hacer. Me parece vital tomar en cuenta a la comunidad científica para arreglar este país, ¿no? O sea, será bonito que algún rato también vengas a los diálogos de Apocalipsis Now, que se están poniendo bien candentes. Y justamente ese es el debate, ¿no? Es cómo iniciamos. O sea, lastimosamente tenemos que darnos cuenta que estamos en cero. O sea, como país, en términos de Estado, de institucionalidad, lograron llevarnos a cero. Y ahí se ve, ¿no? Ahorita sálete a matar, prácticamente es como un suicidio colectivo, ¿no? En determinado momento, porque o te toca a ti o te toca con alguien más. Entonces, ¿cómo construir eso? ¿Tú qué piensas desde tu experticia científica? ¿Cómo construir esos lazos con el gobierno para destruir estos imaginarios? Sí, justamente la clave de todo esto es buscar soluciones, ¿verdad? Digamos, si volvemos a lo de las redes sociales, pues debería existir una reglamentación, a lo menos en adolescentes, porque son, digamos, son la parte que Ujú. es, eh, está más tocada. Y a nivel estatal, pues se deben fomentar leyes. Esto es clave, porque ahora estamos en un periodo preelectoral, entonces Claro, yo al menos necesitaría saber cuáles son las propuestas científicas de los candidatos. Y eso es algo que tiene que darse. Tiene que haber un debate científico con los candidatos, los científicos, la comunidad científica, la comunidad de divulgación de la ciencia tiene que formar justamente un foro para poder preguntar a los candidatos qué va a hacer, qué opina, y generar tal vez unas 20 preguntas en todas las preguntas claves para que la población sepa qué es lo importante, ¿ya? sí, Y eso tenemos que hacer y no va a pasar. Bueno, no, esperemos que pase y eso no. vamos a intentar hacerlo. Es una propuesta que se debe hacer. Y Sí, a mí me gustaría que los candidatos nos digan a la población. Obviamente hay que entender que la comunidad científica obviamente es pequeña, ¿verdad? Pero la idea sería hacer estas preguntas desde la comunidad científica de una manera que se pueda divulgar al resto de las personas y que la gente entienda. El problema es que la gente no entiende que la ciencia es la ciencia no se trata de una ideología. Si yo, por ejemplo, puedo creer en cualquier cosa, pero si tú me demuestras científicamente que eso no es así, pues yo te creo y no tengo ningún problema. Pero hay muchas personas que dicen, no, estoy seguro que el dios de cloro, por ejemplo, le curó a mi abuela o a mi tía, y se quedan enfrascados en una opinión. Y es bien difícil de salir, entonces es bien difícil, digamos, buscar una solución. La solución debe ser desde el Estado, debe ser desde el Estado debe tener leyes para que los científicos tengan voto, no solo voz, tengan voto en las decisiones. Y el voto debe ser mayor que incluso toda la asamblea, porque es una cuestión científica. sí. Son datos, Pero, son hechos, que son debatibles obviamente, pero se debe ir desde ese sentido. Y se sí, deben, sí, sí, dime, no, dime. no, solo que te quería decir ahí, te corto un poquito para seguir construyendo. Digo, pasó un avión, creo, una moto que... Bueno, lo que decía es, o sea, tienes muchísima razón, pero verás, ahí sí creo que y es lindo poder conversar esto con gente como tú, que no hay caminos. O sea, yo siento que lastimosamente lo que tú planteas es lo que hay que hacer, pero no hay caminos. O sea, y se vuelve repetitiva esta frase en mis programas, no todos los quereres son posibles, ¿no? O sea, queremos ese cambio, pero está dado. Tenemos 19 candidatos, les van a dar 5 millones a cada candidato, 120 millones en unas elecciones que me parece una afrenta al público, ¿no? Un insulto a la inteligencia. No hay institucionalidad, no hay nada. O sea, tenemos que empezar desde cero. Lastimosamente tenemos que empezar de nuevo, porque ahí es cuando vienen estas frases que se quedan en el imaginario, ¿no? Hay que esperar que el próximo gobierno tenga la voluntad política,
¿Qué voluntad? O sea, voluntad esta palabra tiene un origen teológico, no es la voluntad, es como cuando hablas de la voluntad de Dios. No, no necesitas caudillos, no necesitas a alguien que te dé haciendo las cosas, es como comunidad. Entonces ahí sí cobran estos colectivos científicos, van a cobrar más fuerza, ¿no? Porque ya es momento de tener una planificación de aquí a 20 años donde se incluya justamente la visión científica, no el dogma, no si es que eres de derecha o de izquierda, si mi abuelita me dijo, eso ya no sirve. También siento que como sociedad somos muy tradicionalistas, ¿no? O sea, somos un país que está hecho pedazos y tenemos implantado en nuestro cerebro eso que hay que romper como un pensamiento crítico, como el que tú estás teniendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas del voto nulo, Santiago, ya que topamos este tema? Mira, hay una corriente bien fuerte que plantea un voto nulo para anular estas elecciones, para generar nuevos procesos y que esté en la gente capaz, o sea, la gente que por lo menos regrese a ver a la ciencia como una esperanza para salir adelante, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan arraigados con estos conceptos que ni siquiera son nuestros, ¿no? Son impuestos. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay otra cosa que te quería comentar justamente. ¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez crees que en Ecuador se puede dar un brote, una epidemia? No estamos hablando de pandemia, ¿no? Que existe un brote de coronavirus. ¿Tú crees que es posible que exista en Ecuador eso? Así digamos que aquí a 5 años ya se acaba todo. Ya, Y empieza otra vez como en China empezó, ¿te acuerdas? En ya, sí, sí, sí. Wuhan y todo eso. En Ecuador, ¿tú crees que pueda pasar eso? Sí, o sea, bueno, yo, Sí, yo no de... la respuesta es sí. ¿Sabes por qué? Mira, verás, esto es un aspecto científico que hay que tener en cuenta. Ujú, Tú sabes, el coronavirus, el principal reservorio son los murciélagos, ¿ya? ujú. Eso es un hecho. Otro hecho es que Ecuador tiene una diversidad de animales bastante alta, es un país megadiverso, ¿verdad? Y dentro de eso hay un montón de especies de murciélagos que podrían tener virus. Entonces, desde un punto de vista de investigación fundamental, no se sabe cuál es la diversidad de los virus que hay en esos murciélagos. Es posible que haya también una cepa que pueda transmitirse al humano. Ya no sabemos eso. Eso tenemos que hacer. Es una investigación fundamental. El país ha estado, digamos, de alguna manera acostumbrado, o lo que se piensa a nivel científico es que la investigación debe ser aplicada, porque es una investigación. Hay dos tipos de investigación, digamos, una fundamental y una aplicada. La aplicada es, más bien, es la que de alguna manera te podría dar dinero, porque justamente encuentras algún proceso biotecnológico que mejoras, lo patentes y te da dinero, ¿ya? Pero la fundamental es incluso tal vez más importante que la aplicada, porque de ahí salen todas las cosas. Y ver la diversidad de los virus en estas grandes especies de murciélagos en Ecuador es un aspecto de la investigación fundamental que debemos hacer. Porque imagínate, a ver, ¿cómo empiezan los contagios? Justamente, ¿cómo empiezan las epidemias? En ese sentido, pues, la minería o cuando tú, pues, empiezas a, a destruir los bosques en donde están estas reservas naturales de estos murciélagos, lo que pasa es que ahí se puede dar ese salto. Entonces, la clave sería ver la diversidad de los virus, analizar la secuencia, analizar la parte fundamental, ver si puede existir algún virus que puede cambiar y no intervenir en esa zona. Esto es solo un ejemplo. Hay miles de ejemplos así que debemos hacer. Y se debe fomentar la investigación fundamental aquí en Ecuador. No te escucho tú. Claro. Sí, y es vital lo que dices porque es básicamente un mapeo, ¿no? Lo que estás diciendo es, siendo un país tan diverso, hagamos un mapeo, hagamos una focalización de lugares que podrían pasar, que son vitales para la ciencia desde la investigación. Y claro, esa sería incluso una razón más para evitar la minería, estas minerías de cielo abierto, ¿no? Son No, todos, es una exactamente. cadena, lastimosamente es una cadena, ¿no? Que claro, esto al Estado no le interesa decir, porque ahorita no tienen un centavo y ya se robaron todo, pues. Entonces tienen que seguir explotando los recursos naturales, tenemos ríos contaminados, tenemos montañas hechas pedazos y no, y no analizamos el problema más grave, que sino que ¿tú crees que terminemos zombies algún día por culpa de estos manes? El país Pues, de los zombies. qué bestia, es terrible, es bastante deprimente, indignante. Ujú. Yo la verdad me pregunto muchas veces, me voy de aquí otra vez, no hay cómo, no se puede, no. Yo-
es para mí bien difícil ver una salida. Y esto que te digo, la investigación fundamental, tiene que ir de la mano con el apoyo a la investigación. Se necesita más dinero para la investigación, se necesita más gente especializada, se necesitan diversificar los grupos de investigación. ¿Cómo fue la respuesta de Alemania? Alemania llegó a la pandemia y ¿qué había? Había un grupo especializado en coronavirus antes que pase la pandemia. ¿Por qué? Porque hubo apoyo a la investigación fundamental. Entonces, Alemania fueron los primeros en desarrollar la tecnología para poder detectar el virus, para poder hacer el diagnóstico. La respuesta de Alemania fue increíble. Y obviamente ese es el país que ha manejado muy bien la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia está... La presidenta es justamente PhD. Ella es científica, ella sabe que la ciencia debe estar en prioridad. Y tú ves cómo funcionan las cosas ahí. Entonces, la gente no sabe eso. Y a mí me duele mucho porque es mi país. Por ejemplo, cuando hacíamos el estudio de aguas residuales que vimos del virus, justo antes de pasar el semáforo amarillo, yo lo que más quería en este punto ya era decir, oigan, el número de contagios no es lo que dicen, sino es mucho más. Por favor, no salgamos del semáforo amarillo. Y eso lo demostramos. Y no solo eso, sino las proyecciones epidemiológicas que hacía la ESPE, que hacía colegas de la UTE, miles de cosas científicas que se hicieron. Y al final, ¿qué fue? Fue una decisión política. Pasemos al semáforo amarillo. ¿En base a qué? Y es triste, es doloroso, porque tú ves que hagas lo que hagas, así venga un premio Nobel a decirte, ¿sabes qué? Hay miles de contagiados, no salgan, tomen más medidas. No lo van a hacer. Y eso es lo que más duele. ¿Cómo puedes cambiar eso? Pues yo incluso he pensado meterme en la política y ya, tal vez esa es la solución. Científicos políticos, para que cambien leyes, para que cambien leyes. Es muy triste eso porque mi sueño es seguir investigando en cáncer. Quiero seguir buscando que nadie ha visto y buscar tal vez una solución a esa enfermedad tan grave. Pero en este país tal vez ya no es eso. Tal vez los científicos debemos ser políticos también. No sé si tanto, pero sí creo que lo que estás haciendo ahorita es un acto político. O sea, todo esto que nos estás planteando no es el discurso desde una tarima, pero hay una micropolítica. Estás logrando una subjetivación con nosotros y eso es muchísimo, porque hay que empezar. El problema es que estas cosas no se discuten y no te dan chance porque los medios son parte de un sistema de manipulación y de imposición de cosas que nos tienen como nos tienen hasta ahora. Solo para ya ir casi cerrando el diálogo, o sea, ha sido vacancísimo escucharte, Santiago. Qué buenos criterios que nos has dado. Solo quisiera entender esto, tal vez a mucha gente le quedó flotando. ¿Puedes hacer la diferencia entre la investigación y la investigación fundamental? O sea, ¿puedes hacer las diferenciaciones? Te escuché 2 veces ese término, te entendí el ejemplo, pero no estoy claro. ¿Cuál sería la diferencia? Entre investigación aplicada y fundamental. Sí. Sí, bueno, justamente la investigación fundamental es, digamos, la que se realiza para entender un fenómeno que no necesariamente te va a dar réditos económicos. Pues justamente una de las herramientas más importantes hoy en día es la edición genética. Te voy a poner este ejemplo, la edición genética mediante una herramienta que se llama CRISPR. ¿Cómo empezó CRISPR? CRISPR fue la tesis de doctorado de un científico que simplemente se interesó en ver secuencias repetitivas en bacterias. Tú tienes un genoma, el genoma de una bacteria, y había secuencias que se repetían. Y eso es justamente, tú dices, ¿qué son estas secuencias? Entonces, esa es la parte fundamental. Tú simplemente quieres entender. Esta investigación no te va a dar dinero. Y después se dan cuenta que esas secuencias estaban dentro de un gran mecanismo que se usa para edición genética. Y eso después se pasó de una investigación fundamental a lo que sería algo aplicado, ¿ya? Aplicado en investigación, aplicado en medicina, y ahora hay grandes compañías que van a usar esa herramienta para poder hacer cambios en la salud. Entonces eso es lo aplicado, digamos. Otro proceso aplicado, digamos, tú tienes un proceso biotecnológico para mejorar la producción de alguna planta, ¿ya?
Entonces, a nivel aplicado, pues esa investigación te demuestra que si tú pones más del compuesto A, pues tus plantas crecen más y tienes más producción, tienes más dinero, ¿verdad? Pero la parte fundamental es incluso más importante en este país que tiene más recursos biológicos y genéticos. Te pongo otro ejemplo, mira, hace muchos, estos ejemplos saben todos los científicos en todas las carreras. Eh, Nosotros tenemos unas ranas que son endémicas. Endémicas quiere decir que solo se viven aquí. Solo están en Ecuador. Entonces, en estas ranas se descubre en sus secreciones un compuesto que se llama epibatidina. Y es un compuesto que es muchísimo más fuerte que la morfina, pero no genera adicción. ¿Ya? Ahí tú tienes dos cosas. Tienes una investigación fundamental y aplicada. La investigación fundamental que lo están haciendo en IKEAM, Carolina, una gran amiga, se le mando saludos igual. Ella lo que está viendo son estos compuestos en las ranas. Tú quieres saber qué hay, por curiosidad, porque no se sabe. Porque la ciencia es eso, es ver lo que no se sabe, es descubrir. Entonces descubres qué compuestos hay. Y posteriormente, pues se aplica. Y la aplicación es que este pivatina es mucho mejor que la morfina. En ese punto, la epibatina no se descubrió, no lo descubrimos nosotros, lo descubrieron científicos extranjeros. La patente de este compuesto no la tenemos nosotros. Si ves la importancia de la investigación fundamental, Ya, ahí es que entendí. te puede dar grandes aplicaciones biotecnológicas que realmente podrían llevar a cabo la economía de un país. Entonces, Claro. digamos, la ayuda o el soporte a la ciencia fundamental es prioritario en este país donde seguramente habrá muchas más cosas. Tenemos un montón de plantas endémicas, ¿cuántas cosas más habrá ahí? Claro. No, Tenemos no, que apoyar a la investigación fundamental con miras a una investigación aplicada. No solo, porque tú ves, cuando hay proyectos, digamos una convocatoria para proyectos, yo mando tal vez algún proyecto que es muy fundamental. No, pues o sea, ¿qué vas a ir a buscar estas secuencias? Más bien le doy a este proyecto que quiere mejorar la producción, no sé qué. Entonces está sí, bien, es una visión errada. Y esa visión errada hay que cambiar. sí. Oye, qué importante lo que dices, y ahí estuvo clarísimo. No sé, tal vez otros amigos sí lo entendieron, amigas, pero yo no lo entendí. Pero ahora con este ejemplo estoy clarísimo. Es más, es tan vital entender esto porque cuando hablamos justamente de este cambio político, de este nuevo, y para desechar las mentiras que nos traen los candidatos, un poco hay que plantearse cómo, desde cosas muy mínimas como cambiar la raíz productiva, ¿no? Porque ya no debemos dejar de ser extractivistas, o sea, las minerías, el petróleo no es el camino, ya no va en este mundo global, incluso ya no sirve. Pero claro, si desarrollamos estas investigaciones fundamentales o aplicadas en torno a este laboratorio hermoso que tenemos en la selva, Exactamente. pudiendo cuidar, podríamos generar una nueva industria en torno a patentes de estos medicamentos, incluso que podrían salir a través de esta investigación. Entonces, creo que es un mundo que lastimosamente vivimos en este oscurantismo, ¿no? O sea, más que nada se repite ya en tema globalizado, la peste negra desarrolló esos mismos fenómenos, ¿no? La gente se dio cuenta que moría el papa, que moría el rey, que morían todos, y el único que podía ayudar era la ciencia. Se dejaron de pensar en soluciones teológicas, sino en la ciencia, y esa fue la salida para las pestes, y ha venido siendo históricamente en el mundo, ¿no? Entonces, mi querido Santiago, te agradezco muchísimo por esos conceptos tan importantes que nos has dado hoy día. Ha sido una linda conversación. El tiempo se nos acaba, ya vamos una hora. Tus palabras finales, y te agradezco mucho, y ya seguiremos conversando, mi querido Santiago. Bueno, muchas gracias otra vez por esto. Siempre es interesante hablar contigo. Hablamos como amigos y justamente eso es tal vez lo que necesita la población, que se entiendan las cosas, porque si yo hablo con otros científicos, pues a veces hay cosas que no se entienden. Claro. Entonces, muchas gracias por eso y felicitaciones por estas iniciativas de divulgación. Espero que sigas creciendo para que la gente pueda entender estas cosas, ¿no? Estas cosas, estos espacios que hay que dar a los científicos es bastante importante para que la gente entienda. Y pues, como mensaje final, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que sí quiero decir nuevamente es que el problema de todo
lo que hemos vivido en la pandemia, todos los errores que se han cometido, es porque la ciencia no está en el Estado. La ciencia está divorciada del Estado. La ciencia debe estar en el Estado, debe ser una parte fundamental Núcleo. para poder tomar decisiones, debe ser el núcleo para la toma de decisiones políticas. Es absurdo que se tomen decisiones por ideología, por intereses políticos, es triste, es devastador, desalentador. Es importante que la ciencia esté ahí y espero que los candidatos logren llegar a ese punto. Y otro mensaje también que quiero llegar es que necesitamos el debate científico con los candidatos para poder tener una mejor decisión a la hora de votar por ellos. Y obviamente por el contexto de la pandemia, el mensaje para las personas es que intenten, la pandemia no se acabó, a pesar de que el estado de excepción sí, no se dejen engañar por los fake news, busquen información, mantengan el distanciamiento, usen mascarilla, busquen espacios abiertos, eh, y bueno, y demás medidas de seguridad, ¿no? Ahora la campaña Yo me cuido, pues lamentablemente llegamos a esto y hay que intentar tener las herramientas para poder realmente cuidarse, pero no debería ser así, bueno, ya lo dije. De todas maneras, gracias otra vez y bueno, pues ya sabes, A, bueno, que ahora seguimos hablando en otra ocasión. a ti, Santiago, te agradecemos muchísimo. Fue muy, muy valiosa esta conversa. Nos deja, nos abres más líneas de pensamiento que son las importantes, el pensamiento crítico. Ya volvemos, amigos, amigas, dentro de un momento con nuestro segmento deportivo y se viene también nuestra segunda invitada al día de hoy. Gracias, Santiago. Hasta la próxima. Gracias, Eli, cuídate mucho. Carden y novedades, plantas y productos ecológicos para toda ocasión. Regala vida, decora tu hogar y cuida el ambiente. Solicita nuestro catálogo. Síguenos en nuestras redes sociales @cardeninovedades o comunícate al WhatsApp 0984 088 763. Amigos, amigas de Efecto Punch Radio, aquí por la www.onceradio.com. Nada, ha sido linda esta primera parte, hemos conversado. Nuestra invitada de este momento nos está esperando ya también, quiere conversar con nosotros, nosotros también con ella y hasta el final vamos a ir con nuestro segmento deportivo. Me confirma si está de acuerdo el señor Roberto Guayasamín. Me dice que sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar la bienvenida. Aquí nuevamente también en la pantalla vamos a saludar con Rebeca González. Bienvenida, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Buen Hola, día. hola Rebeca, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo gusto. están? Bien, bien. Aquí medio estresados porque tuvimos una buena charla con nuestro amigo científico y nos explota la cabeza, no sabemos por dónde ir. Para nuestro segmento Causa y Efecto, te damos la bienvenida. ¿Cómo has pasado, Rebeca? ¿Qué tal te ha tratado la cuarentena? Bien, ha sido hermosa para mí en realidad, a pesar de todo lo que les escuché hablando hace un rato, para mí ha sido Ya. genial. Bueno, pasa también por ahí. Mira, tú eres facilitadora en desarrollo personal y movimiento corporal. Quisiéramos escucharte muchísimo de qué se trata esto, hacia dónde va. Eh, Creo que es vital en esta época y podríamos, de tu experiencia, queremos decirles a los amigos, amigas que nos están escuchando, Rebeca tiene sería un emprendimiento exitoso en esta época de pandemia por su dinámica, cómo llega la gente, de qué se trata y también esto de las redes sociales y esta suerte de clases de ahora virtuales. Bienvenida nuevamente, Rebeca. Cuéntanos un poquito de qué se trata tu emprendimiento, qué es lo que tú haces, cómo se logra este descubrimiento femenino a través del movimiento. Bueno, gracias Eli por la invitación. Cali Espacio es el nombre de nuestro espacio que no, ya dejó de ser necesariamente físico, sino que se volvió una cosa conjunta entre las mujeres. Es un espacio de autodescubrimiento femenino. Mi interés personal fue trabajar solamente con mujeres, no por ninguna razón en especial, sino que soy una mujer y sé cómo hacerlo, así que es mucho más fácil tener una conversación con mujeres en este aspecto. El espacio está enfocado a través de danzas, hacer un viaje hacia el interior. Ese es nuestro objetivo.
Empecé a estudiar, bueno, ya estoy terminando mi carrera en desarrollo, en facilitación terapéutica, y empecé a entender que tenía mucho que ver el movimiento con la expresión y con las cosas reprimidas o bloqueadas en el cuerpo. Así que llevo muchos años bailando y nunca le había puesto ese símbolo. Siempre bailé como por competir, por mostrar, por estar en la tabla, pero nunca desde este sentido de que estoy sola yo aquí y puedo estar acompañada de otras personas vibrando en esa emoción. Así que ahí como que comenzó a cambiar todo y en realidad nace a partir de una experiencia personal. Mi psicóloga me mandó a bailar frente al espejo. Y Ya. yo había pasado toda mi vida frente a un espejo. Soy instructora de pole y danza aérea, o era. Así que siempre había estado frente a un espejo, no me pareció tan ridículo. El Ujú. momento en el que empecé a hacerlo realmente fue como, oh, nunca me había visto. O sea, en verdad nunca me había visto en el espejo. No había prestado atención en el detalle, no había sentido otras cosas mirándome al espejo y ahí hizo clic. Hay un montón de cosas detrás del poder verte y luego un montón de cosas detrás de bailar y todas son sociales. Yo ahora siento, o lo que estoy experimentando con las mujeres es que son un montón de prejuicios sociales que tenemos de encima cargados. Ya. Y bailar nos lleva a eso, justo, a ir despojándote de esas cosas. Sí, sí, ahí tienes mucho que decir. Yo la verdad soy pésimo para el baile, soy un palo. Creo que es una cosa pendiente que tengo que, digo, escuchándote, entiendo que es necesario aprender, no importa la edad, y sobre todo como machos que somos, tan arraigadas estas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y seguramente algo pasó de niño y más allá de los machismos impuestos que también tenemos y que hemos heredado, tenemos estos conflictos, ¿no? Probablemente. ¿Cómo ha servido esta suerte de terapia? Creería entenderlo así, si me corrige si no es el término. Pero ¿cómo ha ayudado en esta época, por ejemplo, de pandemia? Se ha oído muchísimo que ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar y no es fácil, ¿no? O sea, la convivencia con las parejas mismo ya plantea retos y claro, lastimosamente, y hay que reconocerlo, las mujeres salen perdiendo, ¿no? O sea, los hombres tal vez hay muchas cosas ni siquiera las percibimos. ¿Cómo ha servido esto para, obviamente, para las mujeres y eso cómo serviría en un entorno? Eso justo que estás diciendo es lo que estamos trabajando para modificar. O sea, Ujú, como estás haciendo unas afirmaciones como si esto fuera lo único que conocemos, esta es nuestra ujú. realidad. Las mujeres salimos perdiendo, la convivencia es difícil, es como, son un montón para mí, son un montón de prejuicios que venimos cargando como si eso fuera la realidad. Y lo que Ujú. estamos trabajando en el espacio es modificar eso, o sea, crear tu propia realidad. No está bien visto que las mujeres nos demos un tiempo para nosotras mismas porque somos amas de casa, ¿viste? Por ponerle un ejemplo de las cosas que solemos tener encima como prejuicio. No está bien visto que te vistas con ropa corta, no está bien visto que sientas placer, no está bien visto que hables, que digas lo que necesitas decir. O sea, es como hay un montón de prejuicios. Y venimos trabajando justo en eso y la cuarentena ha sido, o sea, específicamente en la capacidad de poder tomar las clases, porque es bien difícil para la gente moverse cuando estaba antes de cuarentena, llegar a la clase en un horario fijo. Ahora es mucho más fácil, estás en tu casa. La Ujú. metodología se modificó toda para que podamos hacerlo a través de una pantalla y las mujeres han empezado a sentir que la vibración sigue ahí, o sea, el trabajo es tan personal, tan profundo que no hace falta que tengas un espejo, no hace falta que estés en un lugar sola, no hace falta que estás en tu casa y estás segura, con eso basta. Y luego no necesitas que te estén mirando porque no bailamos estrictamente para que sea perfecto o coreografiado, sino para sentir. Y esa es la Ujú. diferencia. Queremos sentir. Sentir cosas y poder expresar, que es también un preestablecido de que no podemos hablar. Sí, sí. O sea, siento que a la final no se ha avanzado nada. ¿Tú cómo ves eso? O sea, es decir, sí, crecen los activismos, crecen las propuestas, pero te escucho y siento que como hombres no hemos avanzado nada. O sea, cada vez seguimos en esta línea equivocada. ¿Por dónde pasa y cómo reconocer eso desde la mujer? Porque
porque también a veces los hombres somos tan brutos que necesitamos que nos digan, ¿no? Y eso sin ninguna garantía de que lo aceptemos, porque... Recién tuve esta conversación con alguien y fue un poco compleja. Yo personalmente siento que las cosas avanzan a un paso de tortuga brutal. Sí es evidente que hay cosas que han cambiado, pero yo no siento que sean de raíz, yo no siento que sean profundas. Y ese fue mi interés cuando pensé en Cali Espacio. Que sea un espacio seguro donde poder hablar. Esto es ancestral, ¿no? Los círculos de mujeres son ancestrales. Otra cosa es que se nos han sido prohibidos por muchos años por el patriarcado. Está bien, no es un conflicto en el que me quiero meter, más bien es ¿cómo solucionamos esto? Ok, vamos a hacer un círculo de mujeres entonces. Yo creo que hay demasiados feminismos, ¿cachas? Hay un montón de feminismos distintos y todos son válidos, todos son perfectos. Yo no soy la feminista activista que sale a marchar o que se raya el pecho, yo no soy esa, pero la respeto, es mi lucha también, la valoro, es necesaria y es importante. Pero yo no hago eso, yo me concentré en hacer otra manera de feminismo. Lo que queremos es, y aquí hay otro problema también, que es como que siempre estamos pensando en que hay que hacerlo colectivo, es cierto, y estoy convencida de que hay que hacerlo colectivo, pero en mi espacio lo que yo quiero es que primero pase por lo personal. Entonces, volver a observarme a mí misma y decirme qué es lo que estoy haciendo y qué quiero modificar respecto a lo colectivo también. Entonces, es un yo primera y luego el resto. Esa es nuestra intención. Entonces, el proceso es ese, como cuestionarme a mí misma, porque les ves a 4 mujeres bailando y las 4 tienen sensaciones distintas, contextos distintos, experiencias distintas. La una tiene vergüenza de moverse, la otra tiene miedo de que su papá se entere, la otra tiene, ¿me entiendes? Es como hay tantas cosas distintas que es personal, o sea, estamos juntos acompañándonos para salir de esto, pero es un trabajo personal. Y es hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia el observar las cosas de una manera distinta, no quedarme en el cuadradito social. Cuestionarnos todo el tiempo nos estamos confrontando. Oye, ¿y cómo romper esto que tú dices que son prejuicios, ¿no? O sea, es que ni siquiera sé cómo hacerte la pregunta, pero estos prejuicios están dados, ¿no? O sea, no quiero justificar, o sea, estoy reconociendo que somos unos cavernícolas y que no hemos logrado dar este paso, ¿no? Pero también hay un entorno, también hay una sociedad. ¿Por dónde empezar? O sea, y te hago esta pregunta porque creería entender que al lograr este desarrollo personal, como tú bien lo dices, muy propio y tan mío, es como el primer salto a lo otro. Sabes que te escucho hablar como si estuvieras hablando de hombres y mujeres y yo creo que es social, o sea, habemos mujeres machistas también y no porque seamos mujeres entendemos cómo va la idea del feminismo y está bien, estamos justo en ese proceso, ¿cachas? Con respecto a los hombres, ese es un espacio en el que yo todavía no me quiero meter, no me siento cómoda estando ahí, porque mi primer área, mi primer lugar, mi primer territorio es ser mujer. Entonces, mi trabajo por ahora es con las mujeres, no tengo intenciones de hacerlo con los hombres. Pero, ¿sabes? Si tuvieran la intención de encontrar otra manera, tal vez estarían haciendo lo que algunas mujeres, ¿cachas? Como juntándonos a conversar. Tengo un amigo que me dice que tiene círculos de hombres. Aluciné con eso, existen. Pero, ¿quién te lleva? ¿Te arrastra tu esposa? ¿O vas tú por voluntad propia porque quieres hacer un cambio? O sea, es ahí donde para mí marca la línea, ¿cachas? Yo no te tengo que contar cómo es ser un hombre. No te tengo que contar qué es lo que tienes que hacer para tener una relación con una mujer. Hazlo tú. Hazte cargo de ti mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras, cachas? Yo me estoy haciendo cargo de mí misma y de entender qué me pasa, qué necesito, qué quiero modificar. Y si eso se expande a la relación con los demás, genial, pero si tú no haces tu trabajo del otro lado, no vamos a poder juntar. Claro, es un tema de hacernos responsables, cada uno de lo suyo. Sí, te voy entendiendo y créeme que no es fácil, no es fácil. No es nada fácil. Pero ahorita te entiendo más el ejemplo. Es como, claro, o sea, sí,
admitimos que somos de estos, pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo vas a hacer algo? O sea, ¿y cuándo? No sé si necesitamos un círculo, pero capaz que es lo mismo que tú dices, de empezar por uno mismo, ¿no? Empezar a analizar, hacer una listita de qué cosas podrían estar perjudicando el convivir diario con las mujeres, ¿no? Con las Claro. niñas, con las madres, con todo, en toda la amplitud, digamos. Es súper loco porque me pasa incluso con algunas mujeres respecto a sus hijos, ¿cachas? O sea, es que somos seres sociables, todo lo que te rodea está sucediendo en tu propio contexto. Ujú. Entonces, sí, qué hermoso, hacer una lista, ya dale. Hay hombres que no les gusta estar en círculos de hombres, está bien, pero hay otras maneras, o sea, hay la terapia, no, que, no sé, hay mil de información en internet, o sea, como si realmente quieres, haz, haz algo, busca. Ujú. Que es Sí. lo que nos hemos estado forjando las mujeres por mucho tiempo para hacerles saber cosas nuevas. Conversa, ¿cachas? Genera espacios de conversación con tu pareja, con tus amigas. O sea, hablemoslo como más suelto, sin tanta cosa encima. No nos tomemos las cosas tan personales. Claro, claro. Sí, sí. Creo que eso es vital. Eso, lo que acabas de decir es vital, porque lastimosamente, y mucho más como lo hablábamos anteriormente con el Santiago sobre las redes sociales, hay una moral, una suerte nueva moral, ¿no? Que está ahí en las redes sociales, que tiene muchos subtextos y claro, la mujer sale perdiendo lastimosamente, ¿no? Esto es histórico y se viene dando. Eh, en las clases, ¿qué experiencias nos puedes contar? ¿Cómo ha ayudado esto personalmente? ¿Cómo te ayudó a ti? ¿A quién le sugieres que deba empezar con esto? ¿Cuál es la dinámica de estas clases y cómo te puede fortalecer a las chicas, a las amigas que nos estén escuchando? Em, Verás, nosotras, no, yo creo mucho en lo vibracional. Y también creo mucho que hay un montón de mujeres que estamos en esa búsqueda, que es lo mismo que me estás diciendo tú, Eli, que no estoy tan Ujú, cercana a los hombres, pero conozco muchas mujeres que están diciendo como, hay algo que quiero cambiar y no sé qué es, no sé cómo se hace, no sé por dónde ujú, mover. Para mí Cali fue esa experiencia, o sea, ven a bailar y ese es el enganche en realidad. ujú, Pasan un montón de cosas más detrás. O sea, el baile, el venir a mover el cuerpo no es exactamente lo que está pasando. Hay un montón de cosas que pasan como seres integrales, ¿cachas? Es espiritual, mental y físico. Entonces, si hay algo que te resuena en el movimiento, porque llegan mujeres, tengo mujeres todo el tiempo diciéndome, yo no sé bailar, yo no soy sensual, yo tengo 2 pies izquierdos, yo, como esto que me acabas de decir tú, esas son construcciones sociales, ¿cachas? Alguien nos dijo que somos así, pero somos seres de movimiento ancestralmente, ¿cachas? Es prehistórico, o sea, ya. nos movemos. Ujú, Eso no significa, no, que, o sea, hay cursos de movimiento en sillas de ruedas. O sea, es inherente al ser humano el movimiento. Y yo creo que solamente cambia el valor y el peso con el que lo estás haciendo. Que sea divertido, que sea fluido, que sea sacarse los prejuicios, que sea desvestirse. Entonces, para mí es eso, como si hace clic, si algo te resuena de que esto podría ser diferente, es ahí. Como dice la María, hagámoslo con miedo. Sí, es que es fundamental esto porque es el riesgo, ¿no? A veces hay que tomar riesgos en la vida y en muchísimos aspectos, ¿no? Desde las propuestas, desde lo que haces. Y creería que también como humanos, como individuos, ¿no? En este caso, seas hombre o mujer, necesitas tomar riesgos y estos riesgos te van hablando en el buen sentido de la palabra, ¿no? No estamos diciendo tomen riesgos en otro lado, sino son riesgos que necesitamos. En esta dinámica ¿cómo cambiar por seguridad los prejuicios que puede tener una persona ya esto en la comunidad, ¿no? Es decir, ¿por qué está mal visto cómo se viste una mujer? ¿Cómo romper esas cosas, ¿no? ¿Por qué se han implantado y cómo entender que el hombre precisamente no tiene que tener estas miradas de juicio en torno a cómo se visten, a qué hacen, cómo bailan? Porque cuando hablamos de estas disciplinas, ¿no? El baile ¿cómo se llama? No quiero decir el pole dance. ¿Cómo entender que eso le hace bien a las mujeres, a las chicas que están haciendo eso, cuando tenemos un prejuicio
no solo los hombres, sino la humanidad en torno a esto. ¿Cómo ir entendiendo esa parte? Sí, bueno, ahí vuelves otra vez a hacerme una pregunta que deberían responderse ustedes mismos. Ujú. O sea, sí, la mayor cantidad de acoso morbosos en la calle son hombres, sí es cierto. Hay muchas mujeres también que juzgamos a otras mujeres por cómo están vestidas o por lo que hacen, sí es cierto. Y ahí vuelvo, es un trabajo personal. O sea, si realmente te parece que está mal que a las mujeres les morboseen en la calle, háblalo con otros hombres, ¿cachas? O sea, genera esos espacios de conversación para poder empezar a confrontarnos, sentirnos incómodos. Ese ha sido como mi objetivo de este año. ¿Te sientes incómodo? Bueno, háblalo, solucionalo, ¿cachas? No nos traguemos las cosas como nos enseñaron a hacerlo en esta sociedad. Para mí en el espacio, por eso es un espacio seguro y solamente para mujeres, porque podemos hacer todas esas cosas que no se nos permite afuera en el espacio. Pero mi objetivo es como empezar a aplicar esto que está pasando en el lugar, afuera en la vida diaria. Entonces, para mí es una respuesta personal otra vez. Yo puedo salir en falda y no me molesta. Hay mujeres que no porque se sienten todavía muy asustadas. Ese es su trabajo personal. ¿Cachas? De empezar a entender qué es lo que necesitan hacer para modificarse en eso, para encontrar seguridad en las calles en las que caminan o para que no les importe lo que están escuchando. Para mí es una respuesta personal. Pero dentro del espacio es alucinante cómo pasan las cosas. Tuvimos una sesión de fotos hace unas semanas y varias de las chicas que me dijeron, quiero hacer foto desnuda, dale. Como ya se vuelve tan seguro el espacio que me siento cómoda, entonces aquí voy a hacer lo que tengo ganas de hacer. Afuera tal vez nos cueste un poco más todavía, pero es personal, va a ir cambiando de acuerdo a lo que yo quiero. Ya. Oye, esto cuando te escucho hablar yo en esta parte, ya entendí que en definitiva no tengo que preguntarte a ti lo que hay que preguntarle un poco de vagos que nos están viendo ahorita. Oye, ¿y cómo te ayuda en cambio a crecer esto? ¿Cómo es este cambio en términos de seguridad? Porque sí, o sea, yo te digo esto porque también tengo hermanas, tengo mis 2 hijas, y sí, pues es que también nosotros, conforme van criándose algo, también es miedo, cuidado el miedo, por tanto loco que anda suelto. Entonces, ¿cómo esto te ayuda a encontrar un equilibrio y que no sea una falsa seguridad, ¿no? Sino también sea que Creo que encuentres? la primera cosa que empezamos a desarrollar a través del movimiento es el instinto, es de la intuición, que es un símbolo muy femenino, ¿no? La intuición en la panza o en el pecho, como el estar alerta, es súper femenino. Y esas son cosas que dentro del patriarcado se han ido perdiendo también. Entonces, yo siento y me imagino que las mujeres, porque como te digo, es un proceso personal, las mujeres ahora en el espacio cuando me cuentan, empiezan a decirme cosas como, empecé a valorarme, empecé a quererme, empecé a tratarme bien, empecé a darme a mí misma las cosas que estaba esperando del resto. Entonces, como es distinto para todas, el crecimiento empieza como por ahí, como en empezar ¿viste este discurso súper trillado que está hablando todo el mundo del amor propio? Bueno, sí es cierto, es cierto, y es necesario ir encontrando en cada una qué es lo que quiere. O sea, a mí me gusta mi tiempo libre hacer tal cosa, bueno, me gesto esos espacios para que pasen, me regalo tiempo para mí misma, cuido de mí misma. Y es súper fácil decir, ¿no? Como así, cuídate a ti misma y ámate a ti mismo. Pero empezamos a aprender esas cosas dentro del espacio. Hay un montón de diferentes, entonces, y somos medicina entre nosotras. Mi discurso le va a ser súper similar al discurso de la otra, lo que a la una le está pasando con la depresión le pasa a la otra. Entonces comenzamos a sentir que estamos apoyadas y juntas y no es raro que te sientas mal. O sea, no es raro que te sientas triste, no está mal visto que estés asustada. Empiezan a ser emociones o sensaciones comunes para todas. Te sientes identificada en ese proceso y comienzas a aceptar lo que está pasando. Y para mí, en mi desarrollo, en mi proceso, ha sido eso, ¿no? Lo que aceptas transformas. ¿Crees que en ese entorno, ya hablando tanto de hombres y mujeres, crees que hace falta identificar esto, encontrar las vulnerabilidades que hay por ahí?
en hombres y mujeres, no te entendí, perdón. Sí, no, lo que te decía es que cómo identificar esto, ¿no? Cuando ya hablamos en un contexto mutuo, digamos, pero ¿crees que es importante identificar, no sé, pues sensaciones, sentimientos, cosas que están impuestas que uno las normaliza en determinado momento? Sí, claro, en mi formación como facilitadora terapéutica, Ujú, lo que nos están enseñando todo el tiempo es justo eso, ¿no? Como y encontrar tu ser real y no tu ser ideal, que el ser ideal es lo que quiere tu papá, lo que quiere tu mamá, lo que quiere la sociedad, lo que quiere tu pareja. ¿Tú qué quieres? Entonces nos enseñaron full a ponernos máscaras, ¿no? Como necesito ujú. ser esta persona en este espacio, esta persona en este espacio. Y realmente, ¿qué queremos? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos hace tristes? ¿Qué identificamos en nosotros? Y ahí es donde empezamos a confrontarnos. Por ejemplo, mi primera sensación fue, creo que estoy demasiado sensual y ser demasiado sensual está mal. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué está mal? No sé, porque me parece que despierto la atención en los hombres. ¿Y por qué está mal eso? Porque, o sea, me cachas, es como empezar a indagar qué es lo que estás sintiendo y llegar a un ¿para qué te está sirviendo esto? O sea, después de haberme liberado como un montón de estos ¿por qué me está pasando esto? Llegué al ¿soy sensual para qué? Y empecé a descubrir otras cosas. O sea, ahora mi sensualidad me ha dado este hermoso lugar que es Cali, ¿cachas? Mi Ujú. sensualidad me ha dado la posibilidad de crear, me ha dado la posibilidad de sentir placer que está tan negado para nosotras. O sea, empezar a ponerle otro símbolo a esas cosas que nos hicieron así. Cuando tú hablas de máscaras, me parece súper interesante analizar eso, ¿no? Porque también, o sea, como todo es cuestionable en esta vida, pareciera que estamos planteando un imaginario muy grande, pero no, también vemos en la vida, en la comunidad, en redes sociales, también que hay mujeres muy seguras de sí, desde las artísticas, desde las figuras artísticas, de artistas, desde el entretenimiento, desde los influencers, desde todo lado. Pero quisiera entender que estas posibilidades de reconocer e identificar cosas no pasa por si eres muy amplio en tu carácter o sea, son etapas que están ahí en el ser y que son importantes irlas mejorando, renovando. Yo creo que también es una decisión personal, ¿cachas? Hay gente que se siente súper cómoda siendo como es. Ujú, Si no quiere hacer un cambio, no necesita hacer un cambio y está bien. Pero si empiezas a sentir incomodidad en algo que no te resuena que está bien, y ese es el instinto, ese es este desarrollo que queremos regresarnos al cuerpo, que también lo tienen los hombres, que es su ujú. lado femenino. Si algo sientes que no está bien, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué nos quedamos ahí? Y ahí están todos los impuestos, ¿no? Como necesito tener un trabajo seguro para tener plata segura. Y Ujú. la respuesta no es, quiero hacer esto porque me hace feliz. ¿Cachas? Es como, ¿qué decisión tomé? ¿La plata segura o lo que me hace ser feliz? Y esos son todos los impuestos sociales que queremos ir dejando, pero para eso necesito verme, necesito reconocerme a mí misma. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué me da? ¿Es bueno para mí? ¿No es bueno para mí? Ujú. ¿Es Y, y, bueno para apare- y aparecen los por qué, ¿no? Que lo planteabas también. Sí, que Eh, no es importante plantearnos los para qué. O sea, sí, está bueno preguntarse por qué pues, pasó lo que pasó, pero luego hay un para qué. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el símbolo que le estoy poniendo a las cosas? O sea, ¿para qué me peleé con mi hermana ahora? ¿Para qué, ujú, para qué era? O sea, para volver a verla, para volver a verme a mí, para poder conversar de otra manera, para encontrar otra comunicación. O sea, ¿para qué? ujú. También cuando hablas de todo esto, siento que hay un montón de hábitos, ¿no? Y estos hábitos se generan, se empoderan, o sea, no se empoderan, se apoderan de nosotros y nosotros nos empoderamos, ¿no? Construimos esos hábitos y es tan fuerte porque es que yo soy así, es que yo soy así y soy así y soy así y soy así. ¿Cómo cambiar estos hábitos? Eso trabajamos, verás, en el equipo entre profes somos un montón de mujeres que tenemos formaciones de diferentes espacios. En Ujú, nuestro equipo está la Mari, que es coach en PNL, entonces se van sumando cositas, ¿cachas? La otra profe
lleva mucho tiempo entendiendo el ciclo menstrual femenino, ella tiene su aporte por ahí. La otra profe es súper activista y feminista, tiene su enfoque, entonces como que nos vamos juntando con las profes y lo que ha servido bastante para modificarnos en esto ha sido el PNL, como ir cambiando la manera en la que nos hablamos. Yo soy esto. ¿Estás segura que eres esto? O sea, volver a confrontarte, ¿cacha? Siempre es volver a mirarte, volver a otra vez a mí. ¿Soy o no soy eso? ¿Puedo modificarlo? ¿Quiero modificarlo? ¿Me hace bien? Y empezar a cambiar desde las palabras, desde los pensamientos, que son palabras, desde las acciones. O sea, como tenemos una manera en Cali de como hacer un camino ahí. Primero conéctate contigo misma, conéctate con lo que estás viendo, sin juzgarte, solo mírate. Luego, obsérvate, o sea, mira lo que estás haciendo, mira los actos que tienes. Luego, escúchate, tu diálogo interno, ¿qué te está diciendo tu cabeza? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Y luego haz un cambio en eso, o sea, cuando ya te has logrado conectar contigo, escucharte, escuchar lo que te estás diciendo, puedes buscar una solución. Si no, estamos trabajando sobre qué. Claro. ¿Qué es lo que está mal en mí? O sea, me dijo mi mamá que hago muy poco esto, me dijo mi pareja que hago mucho esto, pero no es para complacer al otro. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Sí. Oye, ahorita dijiste algo muy importante cuando hablamos de la pareja, de complacer al otro, que en determinado momento es parte de, ¿no? Pero, ¿cómo sientes tú, cómo esto mejora la relación de pareja sin partir de que no se entienda, ¿no? O sea, que las mujeres se pongan a mejorar porque los hombres necesitamos que mejoren, no va por ahí la pregunta. Pero ¿cómo ha ayudado esto, qué sé yo, incluso desde la pareja, que haya un mejor discurso, ¿no? Hacia el hombre para que ir rompiendo estos cocos y lo que tú dijiste, que también está claro que nosotros debemos empezar a buscar estas formas de entender a las mujeres y relacionarnos, ¿no? Desde las barreras que tenemos. Sí, sería lindazo. Podríamos hacer una sociedad hermosa si cada uno se hiciera cargo de su vida. Uh-huh. Oye, ¿y cómo ayuda esto a nivel de pareja, de familia? ¿Cómo? Verás, para mí, por cómo lo he visto en las mujeres, porque esto fue absolutamente un ensayo de esto me pasó a mí, veamos qué pasa con otras mujeres. Así nació Cali. Y en el proceso he ido dándome cuenta de un montón de cosas distintas o nuevas que hemos ido juntando al espacio. Y es que si yo estoy bien conmigo misma, mi relación con el resto va a modificarse. Entonces, de acuerdo a cómo yo me siento conmigo misma, es como actúo o me comporto con el resto o lo que recibo del resto. Entonces, es bien holística la idea, como juntar un montón de cosas diferentes, creas o no, porque en el grupo tenemos 70 personas de diferentes contextos que creen en lo que quieren, pero te resuena algo de alguna manera, ¿cachas? Hay mucha gente que cree en lo vibracional, hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree en el universo, está perfecto, no son distintas, o sea, no son cosas diferentes, solo tienen nombres distintos. Y hemos llegado a crear este espacio en el que no importa cómo lo llames mientras se sienta bien. Entonces, si yo me siento bien conmigo, tengo la posibilidad de reflejarlo hacia el otro. Si yo me estoy llenando de amor, tengo amor para dar al otro. Si yo me estoy llenando de compasión, de ternura, de tiempo para mí misma, puedo ver al otro de otra manera también. Entonces, para mí lo primero que empezó a pasar en Cali fue el sacar la voz, tener la capacidad de dialogar desde el amor, desde la tranquilidad, no desde la confrontación negativa, ¿cachas? ¿No? Desde el quiero pelea, te estoy juzgando, sino modificar nuestros diálogos, si lo hemos hecho para nosotras. Si yo me estoy tratando de otra manera, es mucho más sencillo tratarle al otro también así. Entonces ya no tiene que ver con a quién le estoy diciendo, sino que cómo yo me estoy tratando. Claro, te entiendo perfectamente. Voy a tener que armar un círculo con un poco de amigos y vamos a tener que hablar. Oye, suena bien lindo esta primera parte de
cómo entender lo que tú estás haciendo. Ahora, cuéntanos un poquito cómo le beneficia hay muchas amigas que están comentando, gente que nos está viendo, nos está escuchando. ¿Cómo les puede beneficiar? Danos ejemplos ahora, un poco ya más desde el trabajo corporal, ¿no es cierto? Están haciendo la danza, qué sé yo, las clases, y eso, ¿cómo le mejora corporalmente? Qué sé yo, bajan de peso, se siente mejor, mejora la autoestima, ese tipo de detalles, ¿cómo beneficia ya en sí el ejercicio? Esa parte es súper divertida porque a medida que comienzas a conectarte con tu propio valor, con tu propia esencia, con tu amor por ti misma, hay como temas que son súper sociales que dejan de importar en la manera cuadrada en la que lo conocemos. Entonces, yo no estoy entrando, y muchas de las mujeres les pasa, hay muchas que siguen en ese proceso de ese camino, está perfecto, cada una tiene su tiempo. Como ya no me importa tanto estar flaca, me importa hacer ejercicio para divertirme. Ya no me importa tanto hacer dieta para bajar de peso, me importa darle algo sano a mi cuerpo porque me lo merezco. Ya no me importa tanto ser sensual para gustarle otra vez a mi marido. Me importa ser sensual porque quiero descubrirme en ese proceso. Entonces han cambiado un montón de patrones o estamos en el proceso con algunas también de cambiar esos patrones. Hay mujeres, como te digo, de todos contextos diferentes y si yo te soy sincera con mi experiencia personal, mientras más me preocupo de cómo está mi cuerpo, más entro en el loop de que tienes que ser así y tienes que estar de tal manera y si no haces esto como este círculo vicioso horroroso. Cuando me preocupo menos, cuando no es un pendiente, cuando como sano porque me merezco, cuando hago ejercicio porque me merezco darme un tiempo de actividad, cuando bailo, o sea, es como empiezo a organizar mi vida o a planificar mi vida de una manera en la que me haga feliz y eso se refleja afuera. Entonces, no tenemos ninguna intención en el espacio de que bajes de peso. Pasa. Pasa porque empiezas a sentirte cómoda, porque empiezas a estar contenta, porque te diviertes, porque juegas, porque ya no te estás latigando con que quieres bajar de peso. Solo pasa porque estás tranquila y cómoda y no estás haciéndolo para nadie más que para ti. Entonces, sí, como sin querer se baja de peso. Sí, solo se da, ya no tiene un peso, ¿cachas? Ya no es importante eso. De ahí tienes un montón de otros beneficios que no son tan evidentes al principio, como estimular el otro lado del cerebro. O sea, como tienes que coordinar o disasociar. La disociación física. Son como cosas que te ayudan, yo que sé, no nos va a dar Alzheimer, ¿cachas? Es genial, pero no tiene nada que ver con una figura física como lo plantea lo social. Tienen un montón de otros beneficios que son sanos. Sí, no, eso es vital. Y tú dices algo muy importante que desde otros espacios es cambiar estos hábitos, ¿no? Y sobre todo el valorarse uno mismo. Yo creo que tanto las mujeres como los hombres, más allá de las particularidades de cada uno, pero siento que no valoramos, ¿no? A veces parece trillado esta solución de poner una listita de cosas buenas y una listita de cosas malas, y nos falta, y hay que hacerlo semanalmente si es preciso, porque no se está valorando, ¿no? Y en este caso, con una sociedad tan patriarcal, obviamente las mujeres van a salir perdiendo, y mucho más si no hay este encuentro, ¿no? Si no hay este valor, este empoderamiento de lo que son capaces de ser. Claro, es importante volver a juntarnos desde otros espacios, o sea, salir bueno, tiene un montón de cosas encima, ¿cachas? Este sistema patriarcal y lineal económico que nos enseñó a hacer de una forma, es como no tienes, en tu día, Eli, ¿cuánto tiempo te dedicas para ti? Para hacer lo que tú amas hacer. Una horita, esa es mi meta, ese es mi ejercicio propio, es tener una hora para mí. Dentro de tu día, ¿cuánto tiempo te dedicas a observarte y hacer un cambio en tu desarrollo personal? Cero. ¿Cachas? Entonces es como, si en el día nos damos un tiempo para cada cosa, es romper un paradigma, o sea, es salir del sistema económico, social, patriarcal que conocemos, romper el sistema y crear uno nuevo, o sea, sí es posible crear otra realidad.
dentro de mi día, que paso 20 horas en el teléfono, capaz que puedo quitar un hita y hacer otra cosa distinta, ¿cachas? Quitar un hita menos y darme tiempo para hacer algo que me provoque placer, algo para relajarme. O sea, como, sí es posible. Hay que salir del sistema. Esa es la parte difícil. A Sí. veces es doloroso, pero ¿quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres hacer un cambio? Ujú. No, no, es vital lo que dices porque a la final estamos entrampados ahí, ¿no? Se ha vuelto un círculo vicioso y más ahora. Mira, una mujer brillante como tú también, la Karina, una terapeuta, planteábamos estas discusiones en torno al fracaso que ahorita ya no es solo un fracaso de que se está acabando el mundo, sino que no hay dinero, no hay trabajo, pérdidas de empleo y viene la depresión, ¿no? Y qué sé yo diría que en este caso las mujeres reconociendo están tal vez en menores condiciones que nosotros, los hombres, porque así está creado lastimosamente esta sociedad. Entonces cobra más fuerza y más valor el hecho de que tengan esta capacidad, ¿no? Sí, bueno, ahí hay otra cosa, verás. Las mujeres en esencia somos creativas. Ujú, Eh, una mujer jamás se va a morir de hambre, ¿cachas? ujú, Y ese es un puesto en el patriarcado que a los hombres se les ha instalado porque estamos hablando de un sistema lineal económico. Yo ujú, trabajo para que me den esta cantidad de plata. Digamos que esa ha sido como la labor del hombre prehistórico. ujú, Pero las mujeres tenemos la capacidad de gestar, y no hablo solamente de dar vida, ujú. hablo de gestar proyectos, gestar sueños, gestar anhelos, como tenemos esa capacidad y es a través de lo sensual y de lo creativo. Las mujeres en Cali han empezado a encontrar maneras de salir de la crisis con apoyo de todas. Entonces estamos moviendo lo económico en un sistema que ya no es lineal, sino circular y colaborativo y comunitario. Entonces, esas cosas que además también son ancestrales, son femeninas, es posible que los hombres también las hagan, ¿cachas? O sea, es posible que los hagamos juntos también, pero es salir del paradigma como lo conocemos. O sea, si no salimos de lo patriarcal, de lo lineal económico, no va a ser tan sencillo gestar otro espacio. Sí, Pero todo eso pasa a través del autodescubrimiento. O sea, si no nos comprometemos con nosotros mismos, ¿con quién carajo nos comprometemos? claro. Claro, ¿y para quién? Y, y, Claro, y estas preguntas súper básicas, el por qué, ¿no? ¿Y para qué? Que son preguntas básicas que tampoco es nada nuevo porque es de la filosofía, ¿no? O sea, y la ciencia también, o sea, el porqué de las cosas, estas maravillosas preguntas, el cómo, cuándo, dónde, por qué. Y ahora tú también nos hablas del para qué. volver a lo simple, ¿no? O sea, volver a lo más chiquito, no metidos tanto en la filosofía y el pensar, sino como volver a lo más pequeño, cada acto que haces, cada palabra que dices, cada cosa que piensas, ¿para qué fue esto? Es un trabajo pesado. O sea, es súper difícil, es súper largo, pero es hermoso porque al otro lado del camino estás tú, transformándote tú, y ya lo vale. Sí, totalmente. Es que a eso me refería. A veces oímos filosofía y nos asustamos. No, filosofía simplemente es una capacidad de reflexión, que es lo que tú planteas. O sea, siéntate un ratito, mírate en el espejo y ¿por qué? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué hacemos esto? Y creo que es lo que necesitamos como hombres, obviamente, empezar a hacer eso, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque creería que, es que verás, el tema es el siguiente. Yo siento para ir cerrando este tema, pero parece bonito hacerte esta pregunta a ti, que no es tan bonita, digamos, en esencia. Yo siento que a veces confundimos las luchas, ¿no? O las mezclamos. Y, por ejemplo, cuando hablamos mira, hoy las noticias, bueno, la noticia de ayer en un canal decía que murió una niña de 4 años golpeada por la pareja de su mamá. Y claro, el papá había hecho una cosa en redes sociales para poder tener dinero, venir a ver, pero descubrieron que esta niña fue básicamente torturada y muerta, ¿no? Y es un feminicidio. Ya no, ni siquiera, no sé, en el caso de los niños, no sé si aplica el feminicidio o legalmente ya tendríamos que investigarlo. Pero a veces estas luchas hacia la mujer y la suerte de feminicidios que ha habido por todo lado, ¿cómo entender? Porque
yo ahí creería que sí tiene una carga de machismo, de femicidio y un montón de cosas, pero es un delito. Y a veces como que normalizamos esto y confundimos. Decimos, este tipo mató a una mujer, sí, es feminicidio, pero también es un delito. Y mira, las penas en Ecuador a esta pareja le daría un máximo 13 años, cuando esto en otro país por lo menos sería una cadena perpetua, ¿no? Y así hay tantos desbalances. O sea, ¿cómo puede ser posible que en casos de violación, que en casos de tortura, de secuestro, no hay una pena razonable en torno a eso? Entonces, ¿cómo entender las luchas ahí? ¿Cómo hacer una diferencia entre estos procesos y cómo darle el grado de gravedad que es eso? Porque es un delito, seguramente este tipo es un psicópata, tendrá marcados esas cosas que son parte de la sociedad, pero es un delito, es alguien que tiene que irse por lo menos de por vida a la cárcel, ¿no? Ujú. ¿Qué piensas tú de eso? Te voy a dar dos respuestas, Ujú, la mía personal y la de la intención de Cali. Eh, ujú, la mía personal es que yo dejé de ver noticias de todo, dejé de estar pendiente de lo que está pasando, porque llegué a enfermarme, si lo pongo de esta manera, sería algo así como yo tuve la fortaleza que necesité para atravesar esos procesos y ujú. ahora mismo quiero otra cosa acerca del feminismo. Admiro absolutamente a las mujeres activistas, feministas activistas que están todo el tiempo hablando de eso y metidas ahí, buscando soluciones y gestando desde lo público y gestando desde las leyes, admiración absoluta. Yo no puedo más, o sea, a mí me llegó a lastimar tanto que empecé a enfermarme, sí, empecé a enfermarme y desde ahí yo no puedo gestar nada. Y Ujú. ahí fue donde se suma Cali. Yo lo que estoy intentando hacer es desde el amor. O sea, Cali existe desde el amor. Lo que estamos gestando es desde el amor, el volver a observarme desde el amor, ya no desde el dolor, ya no desde la rabia, ya no desde el juicio. Mi admiración absoluta por esas mujeres. Qué fuerza. Ujú. Yo quiero otra cosa ahora. Este es otro espacio, este es otro tipo de feminismo, ¿me entiendes? Entonces, es súper loco porque para mí sí es vibracional. En Cali llegan mujeres que tal vez también están cansadas de tanto dolor y violencia y quieren buscar otra manera, que está perfecto, ¿cachas? Y Ujú. las mujeres que no están listas para hacerlo desde el amor y están perfectas luchando desde otros espacios, son Total. necesarias para que los demás que no estamos tan pendientes abramos los ojos también. Entonces, Cali se está gestando desde el amor. En Cali lo que procuramos es que las vibraciones sean siempre altas, que no. En Cali nadie juzga, nadie se reclama, tenemos diálogos amorosos. Si alguna no está cómoda con la otra, se lo dice de una manera amorosa. O sea, en verdad puede sonar súper quiche, pero estamos gestándolo desde el amor. Ese es el plan. No estamos pensando en ninguna otra arista. Y aún así, estamos conscientes de lo que pasa afuera. Y justamente por eso queremos sumarnos para hacerlo desde el otro lado también. Bien, 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 Rebeca, porque me gusta muchísimo cómo lo planteas, porque justamente yo también soy, o sea, como muchos, porque tenemos el derecho de así serlo, de cuestionadores y tener un pensamiento crítico. A mí también hay cosas que desde el activismo femenino no me cuadran, no me van, pero no puedo reconocer el hecho que son valiosas todas y que en esta pirámide, por utilizar un término, son una parte muy chiquita de todo este. Circular es mejor. Claro, No es ¿cómo? pirámide. ¿Cómo? ¿Verdad? Circular. En una pirámide hay una jerarquía, ¿cachas? Y en el feminismo no hay una jerarquía. Todas estamos en la misma lucha, todas queremos lo mismo. Claro, Entonces, claro. es así. No es No, una pirámide, es circular. no, sí, tal vez utilicé mal el tema. Lo que me refería es que en lo global, Ujú. pongámosle un cuadrado, ya que un rectángulo, digamos, el universo nuestro global es un rectángulo. Y ahí esta suerte de cosas que pasan desde el feminismo son una parte muy minúscula, que es así. Entonces, más allá de los cuestionamientos, todas son válidas y necesarias, absolutamente, ¿no? No podríamos, yo al menos trato de ni siquiera cuestionar eso. Mi querida Rebe, ha sido bien lindo conversar contigo, está chévere entender cosas que a veces no es fácil para nosotros de entenderlas. Solo antes de que nos des tus palabras finales, ¿qué necesitan hacer las chicas que nos vieron ahora, que quieren ser parte de tu proceso? ¿Cómo sería esto? Atreverse, atreverse y salir de la zona de confort.
vivir el miedo real de decir no sé bailar y hacerlo de todas maneras, darse la oportunidad de descubrir algo nuevo y que si no va contigo, no va contigo, pero al menos lo probaste, al menos encontraste otra línea que es posible, que existe. Está bien si no funciona y está bien si funciona, atrevernos a hacer algo nuevo. Es súper sencillo el proceso para entrar, es decir, yo quiero entrar, dame información de cómo funciona. Si la doy ahora, tenemos clases ilimitadas de un montón de técnicas distintas. Hacemos twerk, árabe, danzas sensuales, salsa y bachata, improvisación, entrenamiento funcional, yoga, flexibilidad. Todas van a través del movimiento en este mismo proceso. Todas las profes tienen esta misma línea. Hay diferentes valores, porque esa fue una de las cosas que nos planteamos durante la cuarentena, que es el cómo nos ayudamos entre nosotras, que no sea esta economía lineal de por tu servicio pago esto, sino que sea colaborativa. Entonces, tenemos diferentes valores y costos para las clases, para acceso a todas, y hay horarios distintos y clases de prueba gratis, así que no hay muchas excusas. No hay excusas para que lo hagan. La única es que no haya algún macho que quiera meterse con peluca así, hecho el disfrazado, solo para eventuar tus clases. ¿Sabes que muchos hombres me preguntan? Hay muchos hombres que están en esa búsqueda también, en esta búsqueda de a través del movimiento, o sea, probar algo diferente. Pero, o sea, sería lindísimo que abran un espacio así, los propios hombres, ¿no? Cada uno, o sea, yo siento que para mí ahora es mi lugar. Sí, totalmente. Pero sería hermoso. Sí, igual desde esta entrevista debía haberte entrevistado a una mujer, ¿no? Tal vez hubiera tenido mejores preguntas y cosas así. No, ¿qué va? Eso justo es buenazo, ¿cachas? Que me haces preguntas y te respondo y te quedas como, no había pensado en eso. Justo de eso va a conversar. Claro, claro. Somos cuadrados. Y ahí es cuando yo asumo esto, que puede sonar justificación, pero sí somos bien limitados en esa capacidad, porque ustedes tienen otro universo de sensaciones que las liberan más fácil. Claro. Y nosotros, y tal vez desde esa construcción social que nos ha hecho, que somos más limitados. Claro. ¿No? Bueno, pero no te cuesta nada más que solo prestar atención, ¿cachas? Porque, y interesarte, porque no hace falta que lo sientas, que lo entiendas, pero estaría buenísimo que solamente escuches. O sea, si estamos hablando ahora en este hombre-mujer, porque a mí me parece que es general, ¿cachas? O sea, esto mismo que te estoy diciendo yo, hago con mi mamá, hago con mi hermana, hago con la gente que está cerca, porque no tiene que ver con un género para mí, ¿cachas? Tiene que ver con nuestra capacidad de dialogar honestamente y escuchar honestamente. No necesitas entender. No necesitas entenderme, pero me puedes escuchar. Sí, o sea, yo creería que las dos cosas van de la mano. O sea, si ya te escucho, te voy a entender. Y eso sería lo hermoso, o es a donde tenemos que llegar. Sí, es un largo camino, pero creo que es como cuando hablábamos de la coyuntura política también de este país. Estamos cagados, sí, pero hay que empezar a hacer algo. Y si nos quedamos sentados sin hacer nada, solo seguimos haciendo que sea permanente este estado, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Mi querida Rebeca, ha sido lindísimo conversar contigo. Pronto tendremos más segmentos como esto y ojalá también se integre también una nueva amiga que estamos en eso. ¡Qué bacán! Y podamos generar estos diálogos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, sé que ha sido valioso, han habido muy chéveres comentarios de la gente. No sé, tus redes sociales, tus palabras finales y gracias nuevamente por tu tiempo, Rebeca. Nos pueden encontrar en Instagram como Cali Espacio, en Facebook Cali Espacio de Autodescubrimiento Femenino. Yo estoy como beca.gonzález, las dos con Z. Que bueno, sí ya me encuentran en Cali de ley. Pero es que por ahí vamos a estar. Bueno, yo no quiero decir las chicas. Qué lindo saber de esto. Sabes que buenísimo que la gente también se entere, estas noticias nos refrescan porque esos son los lunes, ¿no? Es como prepararnos para la semana. A alguien ya le dejamos sembrada la ideita y por ahí se comunican contigo. Bueno. Gracias, Rebe, por todo. Felicitaciones por tu programa. Qué bacán. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por tu tiempo y por ser parte de esto.
Gracias mil. No, chao, que estés hasta la próxima, ya nos veremos. Amigos, amigas, una pausita y ya volvemos. ¿Nunca te preguntaste, no existirá algún atajo, alguna forma para aprender a hablar inglés sin tener que aprender gramática, literatura, fonética, etcétera? Coec te ofrece eso y mucho más, gracias a Fast and Easy, su innovador método para aprender a hablar inglés rápido y fácil. Es un método diseñado para ti, sin necesidad de estudiar ni memorizar lecciones, sin gramática clásica y sin pérdida de tiempo cubriendo temas innecesarios. Estudiar inglés no es hablar inglés. COE es hablar inglés. Amigos, amigas de la www.11radio.com, estamos por Efecto Punch Radio. Ha sido un programa lindo, hemos hablado con un chévere amigo científico, Santiago Guerrero, y también hemos hablado con una amiga y con su propuesta súper interesante y válida para hoy, con Rebeca González. Nada, como somos machos, tenemos que poner el fútbol, Roberto que molesta. Póngale al aire, por favor, a Roberto Villasamín. Y su segmento futbolístico. Gracias, Eli, muy buenos días. Gracias. No, yo aparecí porque tú me ibas a sacar a mitad del programa, pero dije, no, bueno, al final ahora me sacan. No sé cómo, pero me sacan. ¿Cómo vas, Roberto? Oye, sí escuchaste la entrevista. Tenemos que cambiar, hermano. Sí, Eli, hay que prestar atención a lo que conversan con nosotros, prestar atención. Y ahí vamos a entender. Es verdad lo que nos decía nuestra querida invitada. Hay que prestar atención. Si prestamos atención, vamos a entender. El problema nuestro es que, por ejemplo, están hablando, estamos nosotros ahí, pero nuestro es como el Homero con los monitos. Claro. O sea... Qué vaina, pero sí, tenemos que hacer estos grupos de encuentro, de conversación, y yo creo que hay que empezar y nos va a ayudar a llevarnos mejor, ¿no? ¿Cachas? Había una película que le hizo Mel Gibson, y debe ser bien antigua, pero Mel Gibson, no sé si era, ya no me acuerdo quién era, pero bueno, era un actor famoso que tenía la capacidad de escuchar lo que las mujeres piensan, ¿cachas? Entonces este man trabajaba como una agencia de publicidad y sentía y escuchaba lo que ellas piensan, entonces el man como que tenía ventaja sobre otros hombres, ¿no? Entonces creo que si empezamos a escuchar más a las mujeres, a entender cómo piensan, vamos a tener una mejor relaciones, ¿no? Y mejor esto que es tan importante ahora, sobre todo en esta época. Efectivamente, sí, es verdad. Hay que prestar atención. Si quieren, muchachos, prestar atención. Sí, ese es un buen consejo para esta semana. Y ahora sí, cambiando radicalmente de tema y volviendo al fútbol, ¿cómo va ese campeonato nacional? ¿Qué nos cuentas, mi querido Roberto? Listo, Eli, vamos rapidito. Te cuento que ya se jugó la fecha número 13 con los resultados finales. Liga de Portoviejo 2, Olmedo 1, cayó el Olmedito. Orense 2, Aucas 2. Aucas estaba ganando, te cuento, estaba ganando 2-0. Por ahí. Y por ahí 2-2. Ay, qué bauquitas. Emelec Liga 1-1. Así. Liga igual, estaba ganando. Emelec metió garra, ¿para qué tengo que decirlo? Metió garra, logró empatar y ahí terminó el resultado 1-1. Oye, ¿dónde jugó el Emelec Liga? En Guayaquil. En Guayaquil. Sí, Católica Técnico Universitario 2-1 ganó el cuadro de la Católica, el trencito azul. Guayaquil City Nacional está pendiente, no se jugó ese partido. Por la ceniza, ¿no? Sí, exactamente. Guayaquil, ya estamos, ese Delfín Muchurruna, aquí goleó Delfín. 4-1 le dieron al Ponchito. 4-1. El Ponchito, ya el presidente Luis Chango ya les ha de haber mandado más allá de la comuna ya. Ese man es un artista, ¿no? Sí, un capo el ingeniero Luis Chango. Deportivo Cuenca Independiente, ganó el Independiente 3-1. Le ganó al Cuenquita, Independiente de visita. Y Macará, Barcelona cerraron la fecha con un empate igual 1-1. Parece que a Barcelona le afectó la pérdida en la Libertadores. Ahí está ya capa caída. Veamos si logra alzarse un poquito. Oye, hablando de Libertadores, ¿qué partidos tenemos esta semana? Esta semana en la Libertadores va a jugar el día de mañana. Jugará Liga de Quito contra Sao Paulo exactamente. Ah, sí, ¿a qué horas? Liga de Quito Sao Paulo está de hecho para las 7 horas. De las 7 horas en la Casa Blanca. O sea, 19 horas, dicen vos. 19 horas, efectivamente, 19 horas en la Casa Blanca. Ese partido para ver mañana, distraernos un rato, si quiere ver cómo le golea al San Paulo. No, tiene que ganar, por cierto, porque si gana puede estar ya un pasito más en octavos. Si llega primero a empatar,
se Chao. complica un poco. No es que chao, pero se le complica, porque de ahí le tocará jugar de visita ante River Plate en Argentina. Y ahí Oye, sí. pero ese va a ser una buena prueba, ¿no? San Paulo es equipazo también. Sí, sí, vamos a ver. Aunque Sao Paulo viene con algunas bajas, no vino ni Dani Alves ni Juanfran, que son los de lujo que tiene Sao Paulo, ¿no? Pero vamos a ver. No, me corrijo, ha sido 19:30 el partido, mañana. Ya, mañana, sí, Mañana también juega Junior Independiente del Valle, igual 19:30 en Colombia, en Barranquilla. Oye, ¿y tenemos transmisión de la Ponte 11 mañana? ¿También partido de liga? Sí, ¿no? Vamos a ver si es que pasamos. Obviamente, ya saben, aquí en Ponte estaremos anunciando. De Independiente hicimos unas pruebitas, ahí podemos pasar un poquito. Vamos a ver si es que de Liga. Estuvo bastante bien, verás. Yo vi bastante bien esas pruebitas, pude verles un ratito y se veía bastante bien. O sea, estamos ya acercándonos a la meta de las transmisiones deportivas también. Chévere, esa es la idea. Entonces, sí estaremos ahí haciendo las respectivas pruebas también para Liga Sao Paulo. Y ahí iremos avanzando poco a poco. Ya, mi querido Roberto, ¿qué más? ¿Qué de última? ¿Y Carapaz qué pasó? Carapaz lamentablemente perdió lo que es la punta del Rey de la Montaña, no le alcanzó los puntos. Hubo un joven, no me acuerdo el nombre de este joven, pero destacó. O sea, este joven salió campeón del Tour de Francia, campeón de los jóvenes, la categoría juvenil, campeón de Rey de Montaña, las tres cosas. Este joven la desató, la rompió. Richard Carapaz, sin embargo, hizo una buena participación. Era la primera vez que competía en el Tour de Francia. Richard habló ante los medios, dijo que él no se sentía ni frustrado ni nada, al contrario, hizo una buena aparición, una primera vez excelente. De aquí se vendrá también, ya está confirmado él para el Mundial de Ciclismo, estará representando a Ecuador. Diosito. Bueno. Ya, buscamos dos más. Qué vaina, nos falta, es que es raro, ¿no? Es que por un lado siempre hemos sido así súper motivadores y siempre nos hemos salido contra, ahora que somos realistas, en cambio es como que más bien empiezan a ganar, porque al final tenemos buenos créditos, ¿no? El Carapaz, el Chito Vera, o sea, sí hay otras disciplinas donde siempre salimos adelante. Oye, gracias mi Roberto querido por este informe. El día de mañana seguiremos conversando. Queremos agradecer también a la gente que nos escucha, a nuestros auspiciantes que siempre están ahí pendientes. ¿A quién más le agradecemos, Roberto? ¿Al Eric Palacios? ¿Está por ahí? Sí, al señor Palacios también que está ayudándonos en lo que son los banners, a todas las personas que se hicieron presentes en Radio Box, Radios, Simple Radio, ya saben, no hay excusa para no escuchar Ponte 11, en toda la radio estamos apareciendo ya, Facebook, YouTube, Twitter, síganos, conéctense, pónganse en 11 con nosotros, muchísimas gracias por estar día a día con nuestra programación y nuestro contenido. Así es, señores, me quedo con las palabras de nuestro director de la radio, el señor Roberto Guayasamín. Gracias a Eric Palacios, Dani Villarreal por su producción, a todos también, muchas gracias, nos vemos mañana. Efectivamente, así que hasta mañana. Te dejo ahí para que cierres con broche de oro el efecto Punch. Sí, gracias amigos por escucharnos, por vernos. Nos vemos el día de mañana con más entrevistados, más pensamiento crítico. Espero que haya sido, tuvimos 2 invitados muy chéveres que fueron muy generosos al decirnos de todo un poco. Nos vemos el día de mañana, hasta la próxima. Chao amigos, amigas.